El propio viernes, con todo lo que pasó, estábamos allá almorzando con un grupo de buenos amigos y contertulianos en el Metropol de Guaynabo y pasaron varias cosas que venían a su vez. Voy a hacer el recuento primero que nada, porque todo esto venía desde el Viernes Negro, el 28 de noviembre. Parece haber comenzado las hostilidades, Achero, ese viernes 28. Pero no necesariamente es así. Muchas cosas. Todavía no. Muchas cosas que habían estado suscitándose con respecto a la situación entre la señora gobernadora, el secretario de la gobernación, los presidentes de los cuerpos legislativos, los dos, y la secretaria o la pasada secretaria del DACO, Valery Rodríguez Erazo. Y es que ante este despido, que parece ser el último capítulo de la serie, habían ocurrido ciertas cosas previas. Y de nuevo, lo más que se conoce es como si esto hubiese comenzado el día 28 de noviembre, cuando la secretaria del DACO estuvo fuera de Puerto Rico y era el Viernes Negro, que pudiera decirse que es el agosto para DACO, donde visitan los comercios, emiten multas, verifican que los choppers estén donde tienen que estar, que haya la disponibilidad de los artículos. Pues mire, sepa que ella, aún estando en España en unas competencias deportivas de su hijo, el DACO realizó uno de los mayores operativos en su historia, donde se impactaron cerca de 600 comercios, sin que ella estuviera presente, porque ahora las comunicaciones proveen para eso. Sí, porque no es nada más hacer el operativo. Inclusive desde otra parte del mundo, la secretaria estuvo presente a través de las diferentes entrevistas que participó en medio, mucho más que algunos otros secretarios en este tipo de día. Y de cierto tiempo para acá, ese Viernes Negro viene dándose de una manera un poquito más tenue. Ya no hay aquellos golpes que se daban por los televisores aquellos en la tienda que todos conocemos. Hace un rato que esto como que la gente se distribuye ahora durante el día, no todo el mundo sale a las 4 de la mañana para entrar a las tiendas, sino que van durante el día, todo el mundo consigue lo que tiene que conseguir y no hay ese furor. Por lo menos eso es lo que hemos visto en los últimos años. No obstante, además de mantener ese diálogo con la prensa, ese lunes, entiendo que ella regresa martes, pero ese lunes baja la determinación del Tribunal Supremo unánime en cuanto a validar los reclamos y los argumentos judiciales y legales que la licenciada Rodríguez Erazo había estado llevando a cabo. Y yo he dicho aquí que hay unos con los cuales no concuerdo con su aplicación, ¿verdad? Pero el Supremo, que es el tribunal de última instancia, se los compró y lo validó unánimemente. ¿Y por qué le digo que estas hostilidades que redundan en su despido el pasado viernes 5 habían comenzado desde antes? Porque desde la presentación de este litigio, a pesar de que la gobernadora aparentaba haberla validado y haberle dado su apoyo, fue condicionado. Y la gobernadora lo deja claro en los últimos días y el secretario de la gobernación también. Dale para adelante siempre que esto redunde en el bienestar de los consumidores. Pero cuidado cómo termina esto. Es tanto así que cuando hubo que correr para la sala de la jueza Taylor Swain, porque los abogados de Luma pretendían llevarse el pleito para allá porque incide en la quiebra, y yo entiendo que eso es correcto, pero la juez Taylor Swain pues requirió los argumentos de las partes, y allá fueron hasta los presidentes de los cuerpos legislativos, inclusive, y requirió de unos recursos adicionales con las cuales ni la licenciada ni el DACO contaba mínimamente para exponer sus argumentos allá. Pues mire, ¿sabe quién se los proveyó? Esos recursos,
mínimamente para hacer la traducción al inglés y presentar sus argumentos, la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico en una dependencia que se llama Servicios Legislativos, que provee recursos y asistencia para todos los representantes y todos los senadores, y que en su día, una vez dirigió el hoy secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, bajo la intendencia del presidente del Senado en ese momento, Kenneth McClintock. Pero divago, y eso no necesariamente tiene mucho que ver. Pero fue ese ente quien le dio el recurso que necesitaba la licenciada Rodríguez Erazo para poder continuar con su proceso, mínimamente cuando la llevan al Tribunal Federal. Eso saben que allí también se prevaleció sobre el argumento, le concede, en ese momento se argumentaba si DACO era quien tenía jurisdicción sobre el consumidor energético, se validan los poderes del DACO, el caso continúa y lo mandan para acá para el Supremo, y ese lunes, eso fue el lunes primero, si mi memoria no me falla, se valida los argumentos de la licenciada Rodríguez Erazo. Y entonces, ¿ahí para dónde vamos? Pues la secretaria tiene unas presentaciones y comparecencias en medios públicos la semana pasada, que sí, fueron varias. Y sí, evidentemente, ella expresó cierta molestia, ciertas reservas. No obstante, no las descargó sobre nadie. Y pudiera haberlo hecho. Ella no mencionó nombre. Ella dijo y habló lo que en su día, en un momento dado, dijo Larry Selhammer, vicepresidente del Senado en ese momento, que los peores ataques vienen del que usa tu camiseta, dijo Larry Selhammer. Aquí ella dijo, cuando la confrontó uno de los periodistas, Rafael Lenín López, amigo, ya está en otra emisora, pero hay que reconocerlo porque le hizo la pregunta y le dijo, ¿usted sabe que la información de que usted estaba fuera del país la filtraron a propósito para hacerle daño? Y continúan la línea, ambos periodistas en ese programa en Por la Mañana, le dicen, y nos consta o tenemos información de que vino de Fortaleza para hacerle daño a usted. Y que no hay mucho amor con usted, ni de la Fortaleza, ni de otros secretarios y secretarias tampoco. Y ahí hay un visual del pasado viernes, donde la gobernadora estaba en la marcha esa contra el suicidio. Y detrás hay una funcionaria que no parece tener mucho amor. Cuando la gobernadora estaba haciendo sus expresiones, las estaba validando casi. Lo que le faltó fue gritar y brincar para arriba, pero nada. Dicho eso, la secretaria tuvo otras comparecencias en otros medios también, y luego en el programa de Lenín por la tarde también regresa a hablar más o menos de los mismos asuntos, y provocó el que el licenciado Jan Peña Payano, colaborador de nosotros aquí también, que es el asesor legislativo de Fortaleza, que lleva fungiendo como un tiempo como sub o como interino de asuntos públicos, del licenciado Irán Torres Montalvo, colaborador de nosotros aquí, que estuvo con nosotros el viernes, y ese mismo día lo nominan de nuevo al Departamento de Asuntos del Consumidor tras la salida o el despido de la licenciada Rodríguez Erazo por parte de la gobernadora. Y el licenciado Peña Payano dice algunas cosas en esa actividad, en esa comparecencia, lo que se llaman los en record, que me parece que son los martes y jueves que lo hacen, donde tienen los apartes con la prensa, destacan lo que ha pasado durante la semana y contestan preguntas. Y allí el licenciado Peña Payano dijo varias cosas acerca de la licenciada Rodríguez Erazo cuando lo confrontan acerca de las expresiones de esta. Y habló bien y recalcó ciertas cosas, ¿verdad?, que no necesariamente le constaban. Así mismo lo dijo. Y un poco aseguró que él contaba con la confianza
hasta ese jueves de la gobernadora y que estaban muy contentos con sus recientes ejecutorias, dijo el licenciado Peña Payano. Al otro día, en esta marcha de el suicidio o contra el suicidio, la gobernadora dice que hay que dejar el chisme y que se ponga a trabajar y que si no está contenta, que ahí está la empresa privada. Y cuando la gobernadora hizo esa expresión, eso fue tipo, qué sé yo, 1:30, 2 de la tarde, como temprano. Y ya muchos dijeron, aquí no hay espacio para mejorar. O sea, eso se laceró y eso se chavó, por no usar la palabra que usamos coloquialmente. Más tarde, la gobernadora vuelve a hacer un tipo de expresión, esta vez escrita, mediante un comunicado de prensa, fulminando a la secretaria del DACO. Eso fue como 1 hora después aproximadamente. Y nombra también a Poincaré Díaz, que había estado fungiendo como el manager de ciberseguridad en Pritz, y lo nombra en propiedad a la silla de Pritz, de innovación y tecnología. Y no se hizo esperar la reacción del presidente del Senado, que saben que ellos se habían dicho un par de cositas el miércoles o el jueves en la actividad de los 125 años, que lo destacamos aquí, el pasado viernes. Habló el presidente del Senado, habló la gobernadora y el trabajo en conjunto, no necesariamente, pero tremendo ambiente laboral, como les decía. En el fin de semana lo que se ha provocado es una gran avalancha en contra del proceder de la gobernadora y un favor brutal hacia la secretaria del DACO. En la manera quizás desproporcionada, rápida, que actuó la gobernadora, no la denuncio, ¿verdad? Hay mucha gente que sí está denunciando que fue innecesario este proceder. No obstante, hay unas conversaciones y hay unos capítulos aquí que no los tenemos claros o no sabemos todavía. Mire, mínimo, cuál había sido la conversación entre ellas dos. Porque si bien, ¿verdad? La secretaria parece y ha estado haciendo un buen trabajo en favor del consumidor, había creado unas molestias y unos celos entre gente muy allegada a la gobernadora. Y al final del día, la confianza es de la gobernadora en ese secretario o secretaria o director o directora. Y como dice el americano, you serve at the pleasure. Tú trabajas mientras mantengas la confianza. En tanto y en cuanto la gobernadora pueda sentir que no confía en un secretario o secretaria, director o directora, lo remueve. Es tan sencillo como eso. Ha pasado en otras administraciones, como muy bien decía el licenciado Jan Peña Payano. Entonces, en Pelotadura, preguntas de Margarita Aponte el pasado viernes. Y lo que dijo me parece que está muy bien y es correcto. La gobernadora tiene total prerrogativa. Lo que pasa es que aquí hay unas cosas que tienes que cuidar porque la política es percepción. Y entonces parecería que se acabó de fulminar a la secretaria que tenía mejor percepción pública de todo su gabinete. Y entonces eso le crea un problema no solamente político a la gobernadora, sino también de ejecución. Al punto de que empezaron los memes que la gobernadora iba a aprobar un proyecto de legislación o que iba a presentar un proyecto de legislación más bien para que todo el que brillara en su gabinete quedara despedido. Y vuelvo y repito, esto es un problema de percepción. Pero ¿qué pudiera venir ahora? Dejando claro que hay capítulos que desconocemos, particularmente las conversaciones entre ellas dos y que quizás nunca las sepamos. Quizás. No se sabe qué va a hacer la secretaria destituida ahora y qué pueda dejar saber en las próximas horas. ¿Para dónde irá? ¿Cuál será su futuro laboral o político también? Pudiéramos conocerlo en las próximas horas también. Y una de las movidas y que hemos tenido oportunidad de dialogar entre analistas políticos de diferentes medios, es que hay una movida que sería extraordinaria. No sé cómo vaya a... Bueno, hay dos verdaderamente. Valerie
Rodríguez Erazo pudiera entonces integrarse a algunos de los cuerpos legislativos y desde ahí continuar su gesta en favor del consumidor en calidad de cualquier cosa. O pudiera integrarse al municipio de San Juan y constituir una dupla peligrosa para la gobernadora, como ya ella abrió la puerta y retó al gobernador Pierluisi que se lo hagan a ella no es nada. Pero es que no solamente sería Miguel Romero Lugo solo. Sería Miguel para la gobernación y Valerie para la comisaría residente. Y entonces, ¿cuán complicadito lo tiene la gobernadora? Pues mire, ahorita les voy a hablar porque hay una columna de Carlos Díaz Olivo que recoge al dedillo lo que está pasando políticamente en Puerto Rico. Muy buen olfato. Y no solamente habla del PNP, Carlos. Así que veremos a ver qué va a hacer la destituida secretaria, si a lo mejor se integra algún medio televisivo o radial pronto. O dónde la vamos a ver trabajando. Y cuánto eso pudiera entonces ampliarle la brecha para lo que es su futuro político. Pero algo que les anticipo desde ahora, hoy estamos a 8 de diciembre. Antes de que acabe este año, no es que Luma se va, es que vienen más bajas, vienen más destituciones o pudieran permitir que algunos secretarios renuncien. 5:18 de la mañana a lunes 8 de diciembre del 2025. Más bajas en el gabinete de Jennifer González. Y esto le crea un problema enorme también a nivel de las confirmaciones, porque en el Senado el horno no está para galletitas. Y a pesar de que le aprobaron ahí 4 o 5 proyectos a Tomás de su autoría o procedentes del Senado, no parece haber mucho amor porque dedicó Tomás Rivera Chats el viernes en reacción a esto un buenas tardes Puerto Rico. ¿Y qué decía ese buenas tardes Puerto Rico? Pues mira, en síntesis, cuestiona el enfoque de las verdaderas cosas importantes para el país de esta fortaleza. Y junto con esto, a que la gobernadora le había exhortado el día antes a trabajar en conjunto y el presidente del Senado haberle requerido a ella que acabara de enviar ya la reforma contributiva, que eso es lo verdaderamente importante para el país. No creo que estén en muy buenos términos. ¿Qué va a pasar con la nominación de Irán Torres Montalvo? También pudiera incidir esto que hemos visto en las últimas horas, lamentablemente. ¿Quién va a ser el secretario de Asuntos Públicos? ¿Pudiera entonces el licenciado Peña Payano hacer las dos funciones? ¿Pudiera Irán mantenerse como secretario de Asuntos Públicos y a la vez secretario de DACO? Eso incidiría en su confirmación. Situaciones interesantes. Y voy a darle paso a la columna de Carlos Díaz Olivo porque habla algo de esto y luego les hablo de los últimos proyectos que la gobernadora ha firmado. Y Darren Soto lanza otro dardo más, que no es nuevo. Ya esto había pasado y se los había dicho alto y claro. Inclusive el congresista de extracción puertorriqueña hace algunos años en la propia convención del Partido Republicano, que hasta que no se manejara la cosa económica y fiscal en Puerto Rico, ni soñaran con la estadidad. Pero voy para eso ahorita. Porque, como les digo, Carlos Díaz Olivo hace una columna hoy para el periódico Nuevo Día y la titula, en forma de pregunta, ¿despertó de su letargo la gobernadora? Y Carlos dice que ha tenido un inicio complicado en la gobernación. ¿Really? Encuestas y sondeos confirman una percepción negativa sobre su gestión. La gobernadora y su equipo, conscientes de esta realidad, parecen haber despertado del letargo. Durante el último mes han lanzado una ofensiva para estar presentes y activos en los medios de comunicación. Y esa hay que dársela. El asunto de la comunicación pública, la gobernadora dijo que iba a hacerlo y lo hizo.
Independientemente de la autoridad que tiene la primera ejecutiva para reclutar y destituir funcionarios, lo cierto es que ha abierto un flanco nuevo de ataque y polémica. Te los acabo de decir. Esta nueva controversia no ayuda a la causa de la gobernadora. Ella necesita armonía y un partido en esfuerzo común. Trabajar en conjunto. ¿Les suena eso? Con sus acciones, en vez de ayudarse, parece desayudarse. Y estoy de acuerdo. Al punto de que despegó el avión y se fue para allá con George Bush y se fue a hablar y que con las casas acreditadoras. Y este estilo lo hemos visto recientemente donde la gobernadora evade la jurisdicción de momento cuando tiene asuntos complicados. Continúa diciendo Carlos, a pesar de todos estos entuertos, el partido de gobierno tiene la fortuna de que su oposición no es ni sólida ni efectiva. En los últimos meses, Pablo José Hernández Rivera no ha logrado mayor evolución ni impacto como figura pública. El aura especial que generó cuando ganó la comisaría residente se le pasmó. Y súmele a eso, que anda con la izquierda del Partido Demócrata ya, que ha cogido golpe a todo lo que da, y no parece identificar ningún proyecto de contundencia, sino que sea avivar la llama entre republicanos y demócratas, cosa que le he cuestionado a él mismo. Porque si quieres hacer esfuerzos bipartitas para poder lograr cosas, y ahí está la elección en un par de meses, en unos cuantos meses, que pueden ser largos para Pablo José Hernández Rivera, si es que prevalecieran los demócratas mínimamente en el Congreso. Y se está apostando a ese esfuerzo más adelante. Pero mientras tanto hay cosas que ir negociando con los dos partidos y parece Pablo José alejarse de eso y enfrascarse simple y sencillamente en que es un candidato demócrata. Pero continúa diciendo Carlos, y esto no puedo estar más de acuerdo. La directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico, Gabriela Boffelli, continuamente le roba el tiro. Su selección de temas de discusión pública no es acertada, refiriéndose a Pablo José Hernández y Rivera. Sus números, aunque mejores que los de la gobernadora, no son positivos como los necesitas y se hubiera esperado que lo fuesen. Siendo justos con el presidente del Partido Popular, no es tarea simple para un novato para levantar, un novato en política, para levantar del piso una colectividad hecha trizas y colocarse de tú a tú en la vida pública. El hecho definitivo es que hoy Hernández Rivera no muestra fortaleza política mayor. Partido Independentista tampoco impresiona con una delegación legislativa sin precedentes en más de medio siglo. Poco es el impacto generado. Y bendito, hablar de Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad, pues parecen también estar fuera del panorama porque se los tragó el PNP y la izquierda, pues saben por dónde anda. Regresamos en breve. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Y como les comentaba, con esta columna de Carlos Díaz Olivo de hoy, no solamente coloca acertadamente en el problema político que tiene la gobernadora, sino que esto, más allá de lo que es su oposición política, o pudiera serlo por lo menos hasta ahora de los demás partidos, pues pudiera agravarle la situación, aunque no necesariamente es la realidad, pues porque están desarbolados también y no necesariamente se están concentrando en lo que deberían o podrían hacer. No es tarea complicada y mucho menos cuando, como muy bien acierta Carlos, tienen el problema que hay y que existe en el Partido Popular Democrático. No obstante, y no podemos dejarlo pasar tampoco inadvertido, el asunto de que tras ya una tercera o cuarta administración, dependiendo cómo usted la catalogue, al hilo del Partido Nuevo Progresista, pues tiene también una fatiga, un cansancio natural que pudiera resolverse. Y resolverse de una manera interesante, y tiene que ver, como les decía ahorita, con el arribo y la prominencia que está teniendo el alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo. Pero recuerden que Tomás Rivera Schatz está por ahí también.
y que parece ser el adulto en el cuarto en la mayoría de los asuntos y que ha sido el liderato que ha podido ocurrir que ciertas cosas pasen. Y hay gente que no le gusta, pero al final del día se necesita alguien que ejerza respeto, que tenga ese liderato y que, ¿verdad? Por más que se quejen de que quizás los estilos pudieran parecer dictatoriales, al final del día somos caudillistas y alguien tiene que llevar la voz cantante. Y ese parece ser el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats. En cuanto al asunto de Miguel Romero, dice Carlos en la columna, el único asomo debe ser, de luz ante tanta opacidad es Miguel Romero, dice Carlos. El alcalde de San Juan se destaca por su prudencia, recato y elegancia. Su gestión recibe aprobación extendida en y fuera de su partido. De quienes se perfilan como nuevos aspirantes a la gobernación, es quien luce mejor posicionado. Su problema es interno. Jennifer González, quien no renuncia a sus aspiraciones a la reelección todavía. Y Tomás Rivera Chats, quien considera que su turno llegó. Como vemos, para el 28, nada está claro y mucho menos decidido. No puedo estar más de acuerdo con Carlos en cómo está posicionado. Queda política de vicio. O sea, son 3 años y pico. La gobernadora tiene una gran oportunidad de hacer un reset. Mire, como cuando usted jugaba a Nintendo o cualquier juego hay un botoncito que usted, a veces hay gente que apagaba la consola y la volvía a prender, ¿verdad? Y empieza el juego de nuevo. Pero si esto va por aquí y la gobernadora se tranca la banda y no hace cambios necesarios en sus figuras, en su equipo, y se repite las mismas situaciones que en este primer año, queda descartada completamente. Y continúan las encuestas y los sondeos la colocan en una peor posición. Y cuando dije que va de la jurisdicción, no estaba hablando de nada ilegal por si acaso. Estaba hablando de que pues ella se va de viaje cuando hay situaciones difíciles. Yo estoy seguro que van a decir, no, esto estaba programado hace mucho tiempo. Y whatever. Lo de las casas acreditadoras me parece un paso importante por el asunto del presupuesto y si el presupuesto está balanceado o no. Porque recuerden que uno de los pilares de promesa para salir de la Junta de Supervisión Fiscal es el regreso a los mercados y a unos intereses que sean, ¿verdad? A plazos cómodos, por decirlo de cierta manera. Y eso solamente nos logra la credibilidad. Y aunque mucha gente se le olvide, escúchenme bien, cuando Alejandro García Padilla hablaba del Me Vale y le disparaba a lo que mucha gente por conveniencia o por repetir estupideces dice que se les hacía sus necesidades encima a los bonistas, les hablaba a las casas acreditadoras que tuvieron mucha responsabilidad sobre lo que pasó en Puerto Rico porque continuaron dándole un rating bueno a unos bonos que ya se veía venir su colapso. Y por eso en su día, Alejandro García Padilla les disparó fuerte desde el podio para decir, mano, o sea, paren de hacer eso porque están cometiendo fraude y al final del día eso nos va a colocar en un problema. Si hubiese sido irresponsable, los dejaba que siguieran vendiendo y después que venga atrás que arree. Pero lo que pasa es que para esos bonos, particularmente el gobierno iba a tener que responder sabiendo que ya no había para dónde, ¿verdad? Ni con qué. Por irresponsabilidades de gobiernos anteriores. Pero bueno, al final del día esa es la que hay. Hay una noticia también en el periódico Nuevo Día que tiene que ver con unos estudios que se han estado haciendo desde la Universidad de Puerto Rico. Los ha estado conduciendo el profesor Caraballo Cueto, economista. Y me parece muy interesante porque parecería establecer una comparación con las economías latinoamericanas y la inserción de inversión europea, asiática, vamos, que no es una inversión nativa.
Y se hace una comparativa con Puerto Rico que les adelanto, pudiera parecer injusta. Cuando uno ve el planteamiento de la columna. Luego se va más en detalle a qué concluye el estudio y hay que estar de acuerdo, ¿verdad? Y son cosas de las cuales no se hablan. Pero empezando por qué parece injusto, porque en muchas áreas de Latinoamérica, a pesar de que la mano de obra es más barata, no hay tanta protección de leyes laborales, no hay tanta protección ambiental, la agilización de permisos se hace sin mucho, ¿verdad? Y ahorita vamos a hablar de eso con el director de la Oficina de Gerencia de Permisos. La realidad es que no hay la certeza de que hay cortes federales, no hay la certeza de que estás en territorio americano, de que en cualquier momento pudiera venir una nacionalización, pudiera venir un caos político donde se derroquen gobiernos. Eso en Puerto Rico no pasa. En Puerto Rico hay esas certezas. Hay unas agencias federales que también pudieran resguardar los intereses de un inversionista foráneo, sea de Estados Unidos o sea de cualquier otra nación. Ah, que es más difícil y que es más caro hacer negocios. Sí, pero tienes una certeza de que después de que inviertas no se te van a quedar con el kiosco. Y eso hay que resaltarlo también. Y constantemente cuando hacen la comparativa con la República Dominicana, que es lo más cerca que tenemos, hay que tener en mente que en efecto no puedes comparar el precio de muchas de la oferta de la República Dominicana con el de Puerto Rico, porque mínimamente tienes un salario mínimo federal que pagarle a ese empleado, que allá no lo tienen. Y puedes pagarle bastante menos. Y eso te incide en el costo, vas a tener más ganancias y no tengo que, ¿verdad? Eso es 2 más 2 son 4. Entonces, vemos otros detalles que tienen que ver con este tipo de medida y de comparativa. Y el profesor Caraballo Cueto va directo al punto en cuanto a que no exportamos nada y la producción se quedó en cuanto a la manufactura, que era la alternativa que había en los años 80 y quizás 90, cuando la 936 y todo lo demás. Y que no necesariamente esa es la alternativa y mucho más cuando la gente aquí emprende, pero en menor cantidad. A diferencia de otras jurisdicciones, porque si no, no come. La dependencia en fondos federales la destaca también él en la columna y me parece que acertadamente. Y el que la gente no quiera trabajar, lo tenemos que mirar aquí también. La edad de la población es un factor. El asunto de la cantidad de gente que trabaja para el gobierno versus la empresa privada, también hay que mirarlo. Y cuando llegamos al asunto de la exportación y hablamos de la ley Jones y todo lo demás, mire, de aquí no sale nada. Aquí llega todo lo que nos comemos, todo lo que nos ponemos de ropa, todo llega. Pero muy poco se va. Y el barco no es gratis cuando se va de aquí. Hay que pagarlo de camino para allá también. Y eso nos coloca en una posición de que va a salir más caro porque tienes que pagar el barco que viene y vaya. Ah, que el barco puede parar aquí, dejar algunas cosas y no ir al puerto americano y regresar. Como quiera se va a ir vacío. Es el problema que existe. Y esto está bien interesante por lo que les digo. Él habla de los tigres asiáticos y de la gente que, ¿verdad?, está haciendo cosas interesantes y cómo esto lo combinamos con el asunto de lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Y cuál es la visión nueva? Una nueva doctrina Monroe. Regreso en breve con eso. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Les decía que junto con este estudio que lleva a cabo el profesor Caraballo Cueto, se traen varias cosas como lo que les destaqué. Pero vemos también en los titulares recientes que se habla de lo que es un expansionismo y una importancia en el Caribe que se había perdido. Y esto obedece a la presencia de potencias mundiales con una capacidad de recursos humanos y recursos naturales y producción sin precedente y que los Estados Unidos ha estado peleando en diferentes, ¿verdad?, renglones. Y esto quizás pudiera ser un desarrollo de lo que fue lo que se llamó la Guerra Fría, ¿verdad?, entre posiciones. Pero aquí ya no
parece haber socialismo. Sí, hay. Y lo vemos en las naciones latinoamericanas y el colapso de las economías que han tenido que ver con esto, ¿verdad? Pero ya tenemos una China capitalista, Rusia anda por la misma línea, y entonces vemos esos intereses ya cerquita en el Caribe y los Estados Unidos, y mucho menos Donald Trump, va a dejar que esto pase. Y por tanto, todo este despliegue militar y la importancia e inversión también que se está dando en las islas del Caribe y más cuando Puerto Rico y las Islas Vírgenes, ¿verdad?, son mucho más cercanas que quizás otros territorios y políticamente estables, que eso es algo que no se puede perder de perspectiva, que ha pasado y hemos visto en otras naciones en tiempos recientes, gente muy cerca, ¿verdad? Y los titingos que se forman allí cada vez que que tiene que haber una transición de gobierno. Esas cosas no pasan en Puerto Rico y ojalá que nunca pasen. Pero habla también el profesor Caraballo Cueto y le da un puntillazo, que saben que he tenido mis reservas en cuanto a eso, a la única alternativa de desarrollo económico que hemos tenido en los pasados 20 o 30 años. En sus inicios la ley 2022, ahora la ley 60, que se puede fiscalizar mejor, que esa gente dice que vive en Puerto Rico y no necesariamente vive nada, que no crean empleo, que, pues mire, todo eso hay espacio para mejorar, definitivamente. Pero tú no me puedes decir que le estamos regalando la isla y que hay una, ¿cuál es el término que se utiliza cuando sacan a la gente? Gentrificación, gracias. Cuando hay 3,000 decretos de gente que se muda a Puerto Rico versus 14,000 de puertorriqueños exportando servicios, beneficiándose de esa misma ley. Y van a ver, búsquese la columna que usted quiera que hable de este tema, que hablan siempre de la ley 22, la ley 22, la ley 22, maldita ley 22 que trae esa gente colmillú. Esa gente compran en nuestros supermercados, pagan CRIM, que tributan a una tasa preferencial, pero todo lo demás lo pagan. Y se le va la luz y se le dañan los enseres también. Y mientras más gente pague luz, agua y todas las utilidades y los peajes, se supone que eso ayude y contribuya. No necesariamente aquí, en cualquier sitio del mundo donde la gente se muda y quiera hacer vida. Pero no queremos hablar de la ley 20, ni para el cará. 14,000 decretos de ley 60 por la ley 20 versus 3,000 de la ley 22. Pero queremos seguir hablando de que no le pase a Puerto Rico lo de Hawái. Pues mire, ¿sabe qué es lo que pasa? Que actualmente la situación, y nos lo dice aquí el profesor Caraballo Cueto, toma una estadística que es súper, súper, súper importante y es lo primero que debemos analizar cuando escuchemos esa mentira, ese embuste de que no le pase a Puerto Rico lo que le pasó a Hawái. Porque cuando vamos al salario per cápita, Puerto Rico tiene el ingreso per cápita más bajo en comparación con los 50 estados de Estados Unidos y la tasa de pobreza más alta con un 42%. No obstante, Hawái quedó devastado cuando se hizo estado. La data la da él mismo en la columna. No pelee conmigo. Pero nada, no es solamente eso. Tienen los ingresos per cápita, tienen los decretos contributivos y esta doctrina adicional. Todo esto incide en la importancia que pudiera tener Puerto Rico, no solamente para esto del reshoring y traer toda esa manufactura, que a mí no me queda claro que haya todavía esa mano diestra en manufactura, porque hemos estudiado y nos hemos movido en otras inteligencias que no necesariamente ni es en la industria de la aguja y cuidado si la biomédica. Igual me equivoco, pero me parece que hemos trascendido eso y estamos inclusive ya en la cosa aeronáutica y en toda una industria mucho más sofisticada que lo que era la manufactura de los años 80 y 90. Pero hay una gran oportunidad en cuanto a eso con las políticas de Estados Unidos y ver qué va a pasar con los fondos federales que evidentemente inciden aquí también. Y llego a estas expresiones que da
el congresista Darren Soto, que estuvo de visita en la isla en las últimas horas, participando de uno de estos foros y convenciones que se hacen con respecto a los legisladores estatales o federales, y pues se hablan entre ellos, ¿verdad? Y surge legislación y todo este tipo de situación que existe para propósitos de mantenerlos conversando. Y esta parte es importante porque muchos de los que en sus inicios son legisladores estatales luego se convierten en legisladores federales, y es chévere cuando uno levanta el teléfono y tiene a quien llamar y le contesten la llamada. Darren Soto considera incluir el ELA territorial en un potencial nuevo proyecto de plebiscito federal. ¿Y quién es Darren Soto? Es el congresista de extracción puertorriqueña, de segunda generación de puertorriqueños, que tiene todo ese corredor de Kissimmee en la Florida Central. Congresista demócrata, considera proponer un proyecto de ley como el 8393 de 2022, ese era el de Nidia con Jennifer González, pero con un cambio significativo: la inclusión del estatus territorial de Estado Libre Asociado, ELA. Y sé que mi gente aquí del chat van a brincar y van a decir, pero ¿cómo va a ser? Ya habíamos trascendido eso. Mire, el problema es que dos departamentos de justicia distintos, de administraciones distintas de el aspecto federal de los Estados Unidos, no de los territorios, no de aquí de Puerto Rico, no de los estados, dos departamentos de justicia federal enviaron cartas diciendo que los últimos consultas tenían una deficiencia porque no incluían todas las alternativas. Y en tanto y en cuanto no se incluyan todas las alternativas, nada se va a hacer vinculante y seguiremos jugando el juego y enviando gente para allá y reuniones a educar a los jíbaros allá, que son igual de jíbaros a veces que los de aquí. Pensamos que a lo mejor los congresistas caminan por encima del agua y son, ¿verdad? Pero a veces son más brutos también que, bueno, divago. No obstante, nos dice el congresista Darren Soto que la inclusión del estatus territorial representaría cambiar el concepto de la legislación que tuvo el propósito de acabar con la situación colonial de Puerto Rico. Soto explicó que incluir el estatus territorial sería un reconocimiento de que la representación de Puerto Rico en la Cámara Baja Federal está en manos del comisionado residente Pablo José Hernández, presidente del Partido Popular Democrático y defensor del estatus vigente. Eso parecería de que él lo va a hacer para complacer a Pablito. No tiene nada que ver con esto. Y van a ver por qué. Porque lo próximo que dice es que hay que resolver y terminar de resolver promesa o la situación fiscal de la quiebra para poder hablar de estadidad, por lo que les había dicho ahorita. Estamos quebrados y somos el más pobre de los estados, de las jurisdicciones. Y ya se los había dicho inclusive Raúl Labrador, que ese sí es puertorriqueño, que era congresista por allá por Utah. Y se lo dijo en una actividad donde puertorriqueños le estaban recogiendo dinero en la propia convención del Partido Republicano en 2016. Alto y claro se los dijo. Ustedes ni piensen en ser estadistas. Hasta tanto resuelvan su situación fiscal. Y esto no es para complacer a Pablo José. Esto es porque el congresista sabe que tanto y en cuanto no se incluyan todas las alternativas, le van a cuestionar o lo van a utilizar de excusa para cuestionar los resultados de cualquier consulta que tenga que ver con estatus. Y peor aún, porque el congresista dice, yo sé que esto a lo mejor no va a tener mucha salida y qué sé yo, porque Trump ha dicho lo que ha dicho y Marco Rubio también ha dicho lo que ha dicho. No solamente sobre Puerto Rico y sobre Washington, D.C., que también parece estar en la lista del hit parade, porque quieren convertirse y tener derechos en igualdad y tener representación. Y a eso le sumamos lo que ha dicho el presidente o el speaker, como se le llama ya, de la Cámara de Representantes del Congreso, que haría mucho daño a los Estados Unidos tener a Puerto Rico o a Washington como estados. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Como todos los lunes con nosotros, el presidente del precinto 2 de San Juan por el Partido Popular Democrático,
Brian Saavedra. Buenos días, bienvenido. Buenos días a ti, Eddie, buenos días a la Cheo, buenos días al país que nos ve y nos escucha. Y antes de comenzar, quiero darle mi pésame a la familia salsera, ya que estamos en la emisora nacional de la salsa. No lo había hecho porque estoy cuadrando algo por ahorita, pero... Pero yo, perdón que me adelanté. No, tranquilo. Este es el espacio que tú me brindas y yo quiero darle un pésame a toda la familia salsera, incluyéndome a mí, porque yo soy salsero desde corazón, desde que nací soy salsero, así que a una leyenda de la salsa, Rafael Itier, por su fallecimiento, por una gran trayectoria y por un gran servicio a la música puertorriqueña. Así es, a sus hijas, ¿verdad? A los mulatos que la han sentido, ¿verdad? A mi hermano Jerry Rivas, y escuchamos, ¿verdad? Tanto a Charlie Aponte ayer como a Gilberto y tantos otros, ¿verdad? El fallecimiento, la gobernadora concedió un día de duelo por el fallecimiento de don Rafa Itier en un momento muy complicado, sin internet, sin plataformas digitales, sin redes sociales. Esta gente llegaron a todo el mundo y así cuando mismo los ves afuera, mano, ahí se te para los pelos como quieras, tú sabes, porque dice que nadie es profeta en su propia tierra, ¿verdad? Y aquí pues tú los ves en cualquier plaza pública, en un festival, en una fiesta patronal, en el festival de whatever, pero cuando tú ves inclusive en Nueva York, el vibe es completamente distinto. Si lo ves en Europa, ni te cuento. He tenido esa oportunidad y es magnífico, además de, obviamente, el orgullo que hacen sentir. Y don Rafa, ciertamente a sus 99 años, era muy responsable por todo esa gesta y el legado vivirá ahí por siempre, ciertamente. Descansa en paz. Lamentable que la gobernadora solamente le habían dado un día de duelo, ¿verdad? A Charlie Kirk le brindaron 5, un xenófono racista, pero nada, son otros 20 pesos. Ay, Cristo amado, para un lunes a esta hora. La verdad es de Dios, Eddie, tú sabes, tenemos un gobierno sin ningún tipo de prioridad. Ahora vamos a hablar de esos temas, pero a mí me parece lamentable que un ícono de Puerto Rico, claro, que una persona que le dio tanto a este país, le haya brindado solamente un día de duelo cuando a un xenófono racista, como lo fue Charlie Kirk, le brindaron 3, 5 días, no me acuerdo, pero nada. Vamos para adelante. Mira, que descanse en paz esa gran leyenda. El próximo invitado no necesariamente va a estar ¿verdad? De acuerdo contigo, pero bueno, veremos a ver qué nos dice el Beto ahorita. Mira, estos sucesos de las últimas horas y dado el reset, que yo creo que hasta la propia gobernadora estuvo de acuerdo en que tenía que realizar cambios antes de que se acabara el año, ¿dónde coloca al PNP como partido de gobierno en su ejecución? ¿Qué mensaje se le envía mínimamente a otros secretarios, secretarias, directores o directoras, a su equipo más cercano y ¿verdad? También qué va a pasar más adelante con la pasada secretaria del DACO, Valery Rodríguez Erazo? Pero esta cadena de sucesos que decía yo ahorita que viene desde el Black Friday, pero viene desde antes, desde el tipo de dinámica que había entre la gobernadora y la pasada secretaria del DACO, pero esta última semana, que parecía haber estado la gobernadora y su equipo comunicando mejor, pero como Carlos Díaz Olivo recoge en su columna, parece haberse dado al traste con eso nuevamente en tipos de acciones erráticas. Este gobierno, Eddie, pasó de ser un gobierno descabezado en la agencia, de no poder confirmar secretarios por líos, de no poder ejecutar política pública responsable. Ahora pasó a otra dimensión, a pelear con sus secretarios públicamente, a decirle chismoso a sus secretarios públicamente y a, como dicen por ahí en el argot político, a cortarle la cabeza a secretarios públicamente. Yo podré tener mis diferencias con la secretaria del DACO y pienso que estaba utilizando la plataforma del DACO para hacer campaña política. Eso es innegable, todo el mundo lo sabe. Como lo hizo Alejandro García Padilla. Tenía perfecto derecho, ¿verdad? Una cosa no quita la otra. Pero es un puesto bonito para tú tener percepción buena. Claro, porque lo que da son buenas noticias todo el tiempo, ¿verdad? Pero pasar de eso a que la gobernadora destituya de manera tan tajante a una servidora que indudablemente goza de un reconocimiento en las redes sociales públicamente y de la manera en que lo hizo, me parece que no era el mejor proceder, ¿verdad? Yo sé que la gobernadora le tenía un celo profesional a la secretaria del DACO. La gobernadora le tenía celo. Claro, un celo profesional gigante, Eddie. ¿Y de dónde sacas eso? Se le ve. Esto viene desde que la secretaria del DACO, yo no sé si tú recuerdas cuando hubo la vacante en la Secretaría de Estado. Te fuiste lejos. Hubo un momento en que
se mencionó a la secretaria del DACO para la posición que hizo la gobernadora. Rápido, no le dio break a la noticia, salió a desmentirlo y decirle a mí todos mis secretarios son igual de buenos. Para descartarla automáticamente, porque desde ese momento se vio que la secretaria venía ocupando o escalando posiciones en el argot público que le beneficiaban a su imagen. Fíjate, la gobernadora se daba eso. La nombra al DACO, sonaba ella para la Procuraduría de la Mujer y la gobernadora públicamente dijo, no, para ahí no. Y después la nombró para otra cosa. Pero fíjate que me parece que si ella, algo tiene que haber pasado entre medio, porque el mensaje cuando ella le dice que se ponga a trabajar, que deje el chisme, o sea, si ya se ha recrudecido a ese punto que tú tienes que públicamente darle ese cantazo, tú no haces eso, tú la botas y ya. O sea, el darle el golpe y después entonces votarla es lo que me parece que ha colocado a la gobernadora en la posición que tiene ahora y que obviamente, ¿verdad?, más de uno establece en términos de que parece haber destituido a una de las figuras más populares y que mejor ejecución tenía de su gabinete. ¿Qué pudieran esperar los otros? Por eso fíjate que mi pregunta original es esa. O sea, ¿qué pasa? ¿Dónde quedan otros jefes de agencia que estén calladitos, que no salgan a defender la gobernadora o que no tengan las ejecutorias ni cerca de lo que tenía Valeria en DACO? Si usted es un secretario de agencia y me está escuchando a esta hora, si usted hace bien su trabajo, usted lo van a despedir. Si usted trata de sobrepasar o tener una mejor imagen que la gobernadora, a usted le van a cortar la cabeza. Ese es el mensaje que manda la gobernadora. Y no solamente eso, de aquí es lamentable, porque en Puerto Rico habíamos tenido, vuelvo y repito, aún con las diferencias ideológicas que yo puedo tener con ciertas personas, uno tiene que conocer. No brille mucho. No brille mucho. No se eche tanta escarcha. Aquí habían servidores públicos como Nino Correa, como Antonio López, que aquí la gobernadora llegó y lo primero que hizo fue sacarlos de sus posiciones cuando en Puerto Rico gozaban de una credibilidad y de un favor público. La gobernadora lo primero que hizo fue sacarlos de raíz de su posición. La semana pasada, Brian, hubo un operativo en 75 municipios, 129 de órdenes de arrestos diligenciadas, 52 puntos de droga, 152 puntos de drogas impactados. Todavía yo no he visto una conferencia de nadie en el gobierno resaltando la ejecutoria del superintendente de la policía que coordinó eso con lo mermado que están los recursos humanos en la policía. No, ¿Nadie? No, ni lo vas a ver tampoco, porque es que la gobernadora, si no es algo que ella se pueda adjudicar a ella misma como un logro, ella no lo va a mencionar, Eddie, porque como te digo, ella tiene celos profesionales con cualquier persona que pueda atentar contra el trabajo de ella, político. Oye, y lo más lamentable de esto es que la gobernadora está fuera del país otra vez. Otra vez fuera del país. 16 viajes en 11 meses. Eso es lo que puede ser, eso es lo que se puede decir. Lo único que se puede decir de esta administración es que son unos desorganizados, que si usted hace bien su trabajo lo van a despedir, que si usted es un viajero, pues está consagrado con la gobernadora, y que si usted es donante de campaña va a tener un contrato en vivienda pública, o en una agencia de gobierno, un contrato jugoso en una agencia de gobierno, como el que hace Frappé, que pasó de hacer Frappé, ¿qué es eso? De hacer Frappé a dirigir un residencial público, contratos millonarios solamente por el único mérito de ser donante de campaña. ¿De qué tú me hablas? ¿De qué tú estás hablando? Bueno, lo que trascendió públicamente la semana pasada, Eddie. Pues esa me la perdí, cuéntame. Una persona que es un famoso dueño de un negocio en el área oeste de Frappé, que fue donante de campaña de la gobernadora, recibió un contrato jugoso para administrar un residencial público sin tener experiencia previa. Y a que tú no adivinas qué. La corporación se creó después que la gobernadora la gestión, Eddie. ¿Y eso es ilegal? Bueno, hay una ley. Hay una ley en el gobierno. Eso está regulado federalmente. Y está regulado a nivel estatal, que dice que una corporación de reciente creación y sin experiencia no puede tener contratos en el gobierno de Puerto Rico. Hay una ley que lo dice. ¿Y se la dieron? Bueno, no sé. Habrá que preguntarle al asesor legislativo, al amigo Jan Peña Payano, si la gobernadora tiene información. Pero el contrato está o no está, punto. Por eso pues está. Entonces, el mensaje que se envía de este gobierno es, si usted es familiar mío, le vamos a legalizar lo ilegalizable, como la palguera. Si usted es donante mío, le vamos a dar un trato jugoso para que administre un residencial público o administre otra agencia de gobierno. Y si usted es una persona que se destaque en mi gobierno, le vamos a cortar la cabeza. Ese es el mensaje que envía la gobernadora con todas estas acciones.
Y después, lo que nos tiene acostumbrados, se va de viaje. Se va de viaje a temas que no le producen ni un ápice de beneficio al pueblo de Puerto Rico. De los 16 viajes, tú no puedes decir que la gobernadora ha sacado algo productivo para el pueblo de Puerto Rico. Porque si se dijera que ella viaja y hace algo productivo para el país o trae algo productivo para el país, pero ni eso hace. Entonces, ¿cuáles son las prioridades de este gobierno? Lo cuestiona el mismo presidente del Senado. ¿En qué se enfoca este gobierno, Me Eddie? preocupa a Rodríguez acá. Me pregunta Sí. qué pasó y cuántos resúmenes tenía Jennifer González. A eso iba también. Sí. Otra mentira más de la gobernadora. 8,000 resúmenes. Es que este gobierno empezó mintiéndole al país desde el saque. Este gobierno comenzó diciéndole al país que había una plataforma de internet donde tenían 8,000 personas interesadas en trabajar con este gobierno. Después radican la legislación para legalizar la palguera. Después los líos con Verónica Ferrayoli y las planillas. Después Guardia Alquiler y la orden divina. Está bien, y por ahí sigue, por ahí sigue, y por ahí sigue. 8,000 resúmenes, si a lo mejor no era gente que estuviera, a lo mejor alguien los evaluó y dijo, pues, ¿sabes qué? De estos 8,000 me sirven 10 para lo que, ¿verdad? Para lo que yo necesito en las diferentes agencias. No pudiera sé, pasar. No sé si hubo esa evaluación y no sabemos quién la hizo tampoco, ¿verdad? Porque eso... sin menospreciar los talentos de nadie ni la preparación de nadie, pero no todo el mundo puede. Pero para este gobierno lo que hay que hacer un cabizbajo, un arrodillado y ser un yes man. Señor, pero bendito sea Dios. Para trabajar con la gobernadora, lo que tú tienes que ser un yes man, Eddie, es decir que sí a todo lo que ella diga. Todos los funcionarios de las administraciones populares pasados eran excelentes. No todos eran excelentes. Yo no puedo venir a decir aquí lo contrario. Lo que es bueno para el cáncer es bueno para la gansa. Hemos tenido funcionarios buenos y hemos tenido funcionarios que han defraudado al país, han defraudado al Partido Popular. Y los han tenido que votar. Claro que sí. Y eso va a seguir sucediendo en un gobierno popular, un gobierno PNP, un gobierno del partido del marciano que tú tienes ahí, Eddie. No tiene que ver con la gobernadora o con el gobernador. Pero es que lo que pasa es que esta administración ha demostrado. Son actos voluntarios de los secretarios o de los directores. Lo que pasa es que esta administración ha mostrado que si tú eres un incompetente, tú tienes cabida en este gobierno. Y no solamente lo digo yo, Eddie. Lo dicen analistas vinculados al PNP históricamente. No es el único que ha habido incompetentes, es lo que te quiero decir. Bueno, podrán haberlo habido en el pasado. Ajá. Pero esta administración está demasiado marcado. Si tú eres un incompetente, estás en el spotlight todo el tiempo y a ella le encanta tener incompetentes trabajando para ella. Preguntarle al Guardia Alquiler en el departamento. No todos son incompetentes. Si tú me preguntas a mí, la inmensa mayoría lo son. Sí. El secretario de Salud, para mí es un incompetente. El secretario de la Gobernación, además de ser un incompetente, es un machista que le pega a las mujeres. No lo digo yo, lo dice el récord. Está fichado por violencia doméstica. El secretario de Recursos Naturales, para mí es un incompetente, es un corrupto también. Que se prestó para hacerle un favor a la gobernadora. Lo primero que se hizo es sentarse en esa silla y darle una amnistía a la familia de la gobernadora. ¿Tú tienes evidencia de que él es corrupto? Para mí, la evidencia más clara es que se sentó y lo primero que hizo fue firmar un orden para beneficiar a los familiares de la gobernadora. A cambio de ser nombrado, Eddie. Pritz. Si a ti te parece, Eddie, que Pritz no es la mayor evidencia de que este gobierno es incompetente y es un gobierno que quiere beneficiar a sus amigos, vayamos a Pritz, que no han podido confirmar a una persona porque no hay nadie dispuesto a beneficiar a los amigos de la gobernadora. Yo espero que la persona que acaban de nombrar no se preste para eso. Y tengo muy buena referencia de él. Porque es de la congregación Mita y he tenido personas felicitándolo públicamente en las redes sociales. Y yo sé que a lo mejor no se va a prestar para eso. Pero las personas que estuvieron en esa posición, ¿por qué no han sido confirmados? Porque es que lo que ha trascendido públicamente. Que no estaban dispuestos a darle contratos a los amigos de la gobernadora. Es una agencia que tiene un montón de millones de dólares para contratos de tecnología en el gobierno. Entonces, a mí me encantaría, Eddie, sentarme aquí contigo los lunes a las 6 de la mañana como estoy y poder destacar algo de este gobierno, pero es que es imposible, Eddie. Es imposible. Bueno, te acabo de dar el operativo que se hizo la semana pasada. Un operativo de la policía está luciendo bien también. A mí me parece que sí. Me parece que sí. Yo creo que Joe se conserva una persona seria. El Partido Popular le votó a favor en el Senado por ese nombramiento. Que se cuide. Que no brille mucho. Yo creo que tenga tampoco. Jose González no tiene inclinaciones políticas tampoco. Aquí vamos a darnos de cosas. De aquí le cortaron la cabeza. Entonces el problema no es brillar. El problema es que te reten. El problema es brillar y tener inclinaciones políticas, como indudablemente tenía la secretaria del DACO, que tampoco es una blanca paloma, Eddie. Aquí también hay una pelea entre los boys del chat. En un lado está Carlos Bermúdez con la gobernadora y en el otro está Elías Sánchez con la secretaria del DACO. Eso lo sabe todo el mundo también. Carajo. ¿Y todo eso te consta? Bueno, el que tiene dos dedos de frente y sabe algo y tiene un poco de olfato, lo puede saber, Eddie. ¿Quién es el esposo de la secretaria del DACO? Pero ¿qué tiene que ver él con Ay, por amor a Dios, Eddie. Yo no lo veo ni en los medios siquiera. ¿Dónde lo vas a ver? Porque él habla de otras cosas. No lo vas a ver tampoco, pues si él está behind the scenes. No tiene que estar en el ojo público.
No tiene que estarlo. Aquí lo que hay es una pelea de intereses. Y en el Partido Popular todo está chochupán y todo está chévere. Nosotros estamos fiscalizando, nosotros estamos trabajando, nosotros estamos adiestrando, estamos creando un grupo de trabajo para darle esperanza a Tremendo Puerto ambiente Rico. laboral en el Partido Popular también. Claro, Sí. nosotros no tenemos... ¿Sí? Extraordinario. Sí. ¿Tú has visto alguna pelea pública entre funcionarios del Partido Popular recientemente desde que Pablo José es presidente del partido? Tal vez habrá controversia, como Todo lo se hay con acabó. el alcalde de Paz y Arroyo. amor. Tal vez haya controversia como lo sucedió con el alcalde de Arroyo. El Partido Popular lo ha manejado excelentemente bien. Desde que Pablo José es presidente del Partido Popular, aquí todos los asuntos se han manejado como tienen que ser. Y nosotros estamos contentos. Yo estoy contento con el desempeño de mi presidente y próximo gobernador de Puerto Rico. Yo estoy contento, Eddie. Pablo José se pasmó, como dice Carlos Díaz Olivo en su columna. El que se pasmó fue Carlos Díaz Olivo, que le dieron una pela para ser alcalde de San Juan. Pero bendito, Aquí, eso fue hace 30 años. Pues está bien, Eddie, pero es que aquí yo veo gente que quiere hablar. Ujú. Yo veo gente aquí que quiere hablar de las posibilidades de Pablo José y la inmensa mayoría de estas personas que hablan son Pero derrotados. está desacertado en los temas que ha cogido. La semana pasada estaba hablando del Obamacare, de traer el Obamacare a Puerto Rico y ponerlo a funcionar. Yo difiero. Es la política más... Bueno, fue lo que provocó el cierre federal. Yo difiero, Eddie. Yo creo que Pablo José está Entonces, se le enfocado en los está temas que le parando de importan al frente a país. los republicanos y está trayendo esa controversia de republicano-demócrata, olvidándose. ¿Quién está en poder ahora mismo en la Casa Blanca? ¿Quién está en poder en la Cámara de Representantes? ¿Quién está en poder en el Senado Federal? Está bien, y probablemente eso cambie en menos de un año. En el que en el Senado y la Cámara podrá cambiar. Y en lo que eso pasa, si es que pasa, ¿qué pasa con las cosas de Puerto Rico? ¿Qué pasa con el medical cliff de Medicare? ¿Qué pasa con los chavos del PAN y el SNAP? ¿Qué pasa con todas las ayudas federales que están pendiendo de un hilo? ¿Vas a encap al que te puede facilitar o hacer causa común contigo? Yo no creo eso. El que esté en mayoría. Yo creo que el presidente del Partido Popular, el comisionado residente, está enfocado en los temas que le interesan a los puertorriqueños. Él ¿Cuál? fue a Washington ¿Cuál? a hablar Dime uno. desarrollo económico. La pasada Entonces, semana... se los ha madrugado todo Gabriela Boffelli. La semana pasada Pablo José logró que se incluyera a Puerto Rico en un programa del Dell Foundation de que da $250 a niños menores de 10 años anualmente. Eso lo logró el comisionado residente en las gestiones que hizo como su rol oficial como comisionado. El comisionado ha logrado aprobar legislación en la Cámara de Representantes Federal a favor de Puerto Rico, introduciendo enmiendas para mejorar la red eléctrica, para mejorar la red de agua, para mejorar una cierta cantidad de cosas que son logros de él en un gobierno republicano. Él no está en el apartamento jugando PlayStation. Claro que no. Iván Rivera y Ramón Rosario. Claro que no. No. Claro que no. Él está trabajando por Puerto Rico en Washington. ¿Y por qué los anuncios los hace la directora de Prafa y no él? Él hace sus anuncios, la directora de Prafa tiene toda la prerrogativa de hacer sus anuncios también. Pero la madrugada, las últimas. No la madrugó ninguna, Eddie. ¿No? Aquí todos los logros que se han conseguido en la capital federal son productos de una persona que está allí trabajando por Puerto Rico sin mirar colores, porque él ha trabajado tanto con republicanos como con demócratas. Ha trabajado con todo el mundo. Colaboraciones con los republicanos? Dime una. ¿Ha radicado legislación con los republicanos? ¿Cuál? Muchísima legislación ha radicado con los republicanos. Muchísima. Claro que ha radicado, Eddie. El récord público está ahí. Ha radicado la legislación con los republicanos. No solamente con los congresistas republicanos, sino con los representantes de las islas, que no son estados también, que son algunos republicanos. Y él ha radicado legislación, enviado cartas y ha hecho muchas cosas por Puerto Rico. Enviado cartas. Claro, Sí. ese es su rol. Aquí la gobernadora se adjudicaba fondos que son recurrentes. Y yo no veía a nadie criticándola. Miguel Romero para gobernador y Valerie para comisionado residente. Que se tiren, ¿Qué que te está parece? llanito. ¿Qué te parece? Que se tiren, que está llanito. Yo tengo mi dupla para Todavía. para el Partido Popular. Ajá. Seguro. Pablo José Hernández Rivera y Héctor Ferrer, Santiago. Para Esos son los dos comisionado. míos. Para comisionado. Seguro. Que se tiren, que está ¿Y llanito. para Los alcalde de populares. San Juan? No, no me preocupes, que van a dar noticias. Tranquilo, no comas ansia, Eddie. Ajá. El Partido Popular en San Juan ya está trabajando. Yo tengo reuniones hoy en el precinto de San Juan. Yo tengo reuniones hoy de reorganización. El Partido Popular está trabajando en San Juan. ¿Quién es el presidente del comité municipal ahora mismo? En San Juan? Sigue siendo Terestela González y hay un delegado presidencial. Pero si Terestela yo creo que está por, no sé si por Pero sigue- África pero o sí- por sí- Europa. sigue la vi. siendo Ajá, presidente del comité municipal y hay un delegado presidencial también. Y hay un presidente de los precintos ajá. que estamos trabajando poco a poco. En San Juan nosotros reconocemos que hay un problema. ¿Cuál es? Que Carmen Yulín dejó destruido el Partido Popular en San Juan. La que ahora va a los medios a decir que Pablo José no pega con la gente cuando ella tuvo la oportunidad de pegar y ni con un chicle pegó, ni con Crazy Glue pudo pegar. Mira, hablando de eso, esta postura de Darren Soto de incluir a Lela en una futura consulta plebiscitaria, si es que se da. ¿Qué te parece?
La decisión acertada. Yo creo que cuando tú vas a tocar un tema tan neurálgico. ¿Cambiaría los resultados de preponderantemente? Claro que los va a cambiar. El establo social es mayoría en Puerto Rico. Sí. Lo que pasa es que si tú llevas a cabo un proceso. Si lo vuelves a poner en la papeleta, la estadidad no saca tanto. No. La estadía no sacó un 50% en el pasado plebiscito. Ah, ¿no? No sacó el 50% con los votos protestas como los míos. Aunque alguna gente no quiera contarlo. Bueno, no. No sacó el 50%. El Estado de Derecho no los cuenta. Está bien, pero nosotros lo contamos. Porque es un voto válido, un voto protesta, Eddie. Es un voto protesta y Ese se voto cuenta. puede significar muchas cosas. Eso dice el Supremo. Mira, Tribunal Supremo. en el precinto de San Juan hubo 3,000 personas que no votaron por ninguno de los que candidatos a representantes y se contabilizó en una tabla. ¿Por qué no me puedes contabilizar las personas que dijimos dejar en blanco? ¿Y la tabla funciona para qué? Para que la estadística está ahí. Y que hubo unas personas que se abstuvieron de votar por una persona o por otra. Pues hubo unas personas que se abstuvieron de votar una forma o la otra. ¿Cuándo las abstenciones han definido gobierno? Pero para este tema sí. Provocado. Para este tema sí, porque Eddie, si tú no pones una columna en la cual yo no me represento. ¿Oye, la quinta columna? La columna era ninguna de esas. Eso es distinto, abstenerte. Porque Y no es una decisiones- abstención, ninguna de las anteriores. Las decisiones las toman los que van y votan, no los que se abstienen. Si tú no votas ni por una ni por otra, ninguna de las Ajá. anteriores, ¿no es un tipo de abstención? No. Claro que sí, Eddie. No, claro que no. Sí, es un tipo de abstención. Abstenerte es no tomar posición. Por eso, sí, y ninguna de las anteriores. No, ahí yo te estoy diciendo, ninguna de esas me convence. Son distintas. Pues yo con un voto en Abstenerse. blanco te dije, ninguna de esas me favorece. Con un voto en blanco yo te dije a ti que ninguna de esas me representa. Quizás pueda ser un tipo de abstención, pero no es lo mismo. No es lo mismo y tú lo sabes porque tiene unas características. Fue tanto así que hubo que legislar para que no hubiese en una futura Consulta. ninguna de las anteriores. ¿Pero y por qué? Porque los estadolibristas salimos a votar y votamos por ninguna de las anteriores. Es igual que si ponen el Estado Libre Asociado en la papeleta, los estadolibristas saldremos a votar por el Estado Libre Asociado. Vamos a salir a votar. Porque el Porque el congresista país está claro de que el hace Estado Libre eso. Asociado funciona cuando un gobierno popular que cree en el Estado Libre Asociado lo trabaja. El congresista dice que favorece la estadidad para Puerto Rico. Y lo hace. Y lo respetamos. Y lo hace, no sé si aquí o a horas de irse de aquí. Él estuvo aquí la semana pasada. El decir esto, que va a incluir el ELA. O sea, esto pudiera ser, pues vamos a ponerlo ahí para derrotarlo o vamos a ponerlo ahí para que entonces no pase nada, porque si hay gente que favorece todavía el status quo, que nos quedemos como estamos. Y yo difiero de eso de territorial. Aquí el Estado Libre Asociado tiene unas debilidades que hay que mejorar. El comisionado residente ha sido claro. Bueno, hay una cláusula territorial y esa es la gran definición que le ha oído como el diablo a la cruz el Partido Popular. Nosotros no hemos ido a Si es eso. dentro o fuera de la Nosotros cláusula. no hemos ido a eso. Nosotros siempre estamos claros que tiene que ser fuera de la cláusula territorial. En la enmienda Vizcarrón del Partido Popular hace más de 25 años lo dejó claro. No, porque hay gente que milita en el Partido Popular que no Está necesariamente bien. está de acuerdo con esa posición y ahí Pues, es que entonces vienen... Como en el Partido Popular los hay gente que choques. cree en muchas cosas, Eddie, pero el Ah, lineamiento, ese es el el problema. lineamiento institucional es que nosotros somos estados libristas que creemos en un estatus del Y Estado ante social no fuera de la poder cláusula territorial. conciliar todas esas visiones, querido amigo, el problema es que se abstienen allí mismo adentro. Y entonces nadie toma posición y no hablemos de eso, bajito, que se ofenden. Difiero, No pasa aquí nada. el comisionado residente ha sido claro cuando habla del estatus. Por eso la gente se Partido le está Popular. yendo para Victoria Ciudadana No, aquí- o se le ¿para fue, dónde? Pero ¿qué es eso, Eddie? ¿Cómo que qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es Victoria Ciudadana? El que hizo que el Partido Popular llegara segundo en la cantidad de votos para la gobernación, ¿o no? Pues está bien, eso fue en el pasado. Esa gente murieron, Eddie. Políticamente murieron. no se escuchan. ¿Tú has escuchado Victoria Ciudadana en la Hasta que última Juan semana? Dalmau enseñe los molleros de nuevo y cautive a todo el mundo. Pero eso se lo ha enseñado siempre, por eso se pone los tres apretados que se pone. Esos molleros siempre los ha enseñado. Juan Dalmau es experto en dos cosas, en tres cosas. Ujú. En mostrar mollero con los tres apretados. En que le llenen la cara de bondo para tratar de taparle las imperfecciones por los años que tiene. Y mentirle al país. E ir a Washington a vender algo que los puertorriqueños no creemos, que es la independencia. En eso Juan Dalmau es experto. Va a sacar el ELA más votos que la estadidad si lo ponen Claro en la que sí. papeleta. Lo que pasa es que ¿Cuánto más? muchísimo más. Somos mayoría, Eddie. Cada vez que el Estado asociado está en la papeleta, los establistas ganamos ampliamente. Y ese es el miedo que tienen los PNP, por eso no lo ponen en la papeleta. Ahora, yo invito a los amigos estadistas a que pongan el Estado asociado con las implicaciones y la estadidad con las implicaciones que tienen. El pueblo decidirá. Costo. Vamos Gracias, a ver. Brian. Hablamos Gracias a ti, la semana Eddie. que viene. Esto es Una Sociedad con el licenciado Eddie López. Y hay muy buenas noticias. Muy buenas noticias. Porque hay que seguir hablando de esto para limitar el que ciertas cosas sigan pasando. Y me llamó la atención mucho
este comunicado de prensa porque habla de un cierre de 16 días de activismo en Toa Baja, y esto tiene que ver con la oficina de la Procuradora de la Mujer. Tenemos en la línea telefónica a la Procuradora, la licenciada Astrid Piñeiro y Vázquez. Amiga querida, buenos días, bienvenida, felicidades primero que nada. Gracias, Eddie, muchísimas gracias, un gusto estar contigo esta mañana. Te he tenido mucho en el pensamiento con esto de Ferdinand y de Alex. Como sabes, ¿cómo sigue la salud primero que nada? Está en mejoría, todavía me faltan unos procesos, pero gracias a Dios todo va muy bien. Qué bueno, siempre en nuestras oraciones. No tengo que decírtelo porque lo he compartido en privado. Procuradora, tenemos esto de un cierre de 16 días. No sé, habla de la pista. Explícanos esto, cómo lo podemos entender para propósitos de lo que va a significar y lo que se quiere concienciar. Internacionalmente hay una campaña, ¿verdad?, que se le llama 16 días de activismo, la que este año nosotros nos unimos, ¿verdad?, y culmina el 10 de diciembre con el Día de los Derechos Humanos. Y de esta manera, pues, hicimos como un puente que comienza el Día de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, llevando un mensaje todos los días de distintas formas alrededor de todo Puerto Rico. Esto también sirve como preámbulo, ¿verdad?, para llevar un mensaje de que nos detengamos con los números que ya tenemos y que no perdamos ni una sola vida más, porque en años anteriores, usualmente cuando se acercan los días de la Navidad, ¿verdad?, también suceden más tragedias, lamentablemente. Y pues este año nosotros hemos querido aprovechar para llevar el mensaje preventivo y que todas aquellas personas que estén en una situación de peligrosidad busquen ayuda a tiempo y que no piensen que eso no le va a pasar a ellos, que él lo ha hecho otras veces y que probablemente no, que va a cambiar, llegue a tanto. Sí, eso no va. Correcto. O que no me va a pasar a mí, porque sabe Dios también hay unas primeras señales que hemos hablado acá en las veces que has estado con nosotros también, que no se deben ignorar. Exactamente, entonces pues queremos que esta vez esas navidades sean distintas, que son unas navidades alegres, que la gente sepa disipar sus diferencias de una manera distinta y que no ocurran más tragedias. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que no solamente se afecta a la víctima de manera directa, sino que también en la mayoría de los casos hay menores envueltos que pierden a sus papás, que ¿verdad?, quedan literalmente huérfanos, aun cuando el agresor termina en la cárcel tampoco vuelven a verlo. Y queremos llevar, ¿verdad?, abrirle esta conciencia y que los agresores también reconozcan el daño que hacen y que elijan un camino distinto. En estos 16 días hemos integrado a estudiantes, porque, ¿verdad?, desde edades tempranas también se involucran en ocasiones en relaciones de pareja y queremos enseñarles lo que es correcto y lo que no lo es. Estuvimos visitando varias escuelas en Toa Baja que este miércoles 10 de diciembre se unen a esa gran marcha Con las Manos se ama, y vamos a estar llevando un mensaje contundente de que en Puerto Rico no queremos tolerar más la violencia de género y que todos y cada uno de nosotros siente responsabilidad de también poder denunciar actuaciones de terceros y que sí nos vamos a involucrar y que ya esto dejó de ser un mero problema de pareja y que es un problema social que para acabar con el todo tenemos que meternos. ¿Qué debe pasar allí en la plaza de Toa Baja? ¿Es mañana o el miércoles, Procuradora? Es el día 10 y va a ser en la pista atlética Maryland en Toa Baja, en Levittown. Están invitadas todas las escuelas del área, están invitadas organizaciones, pero también queremos que vaya el público general. Así que nosotros estamos haciendo un llamado, ¿verdad?, de que todo el mundo se una con nosotros este 10 de diciembre a las 9 de la mañana en la pista atlética de Levittown y que nos acompañen a llevar un mensaje a través de todo Puerto Rico de que todos vamos a hacer un frente unido en contra de la violencia de género. El número de teléfono importante que se me olvidó preguntarte, y siempre nos gusta tenerlo desde el principio, que es importante en caso ¿verdad?, de las denuncias y demás que se quieran hacer, y esa es la política pública, que se fomente eso para que se investigue apropiadamente, ¿verdad? Y que no nos quede en la conciencia tampoco de que pudimos haber hecho algo, Astrid. Exactamente, así que el número de nuestra línea confidencial que está habilitada a las 24 horas es el 787-722-2977, 722-2977. Y mira, yo quiero hacer un llamado a que nos llamen, así sea para orientarse. Claro. Eso no significa, esa llamada no significa que usted inmediatamente va a hacer una denuncia, ¿no? Llame, conozca los servicios que hay, de hecho.
Incluso para poder albergarse ni siquiera es necesario que haya vigente una orden de protección y la decisión finalmente es suya. Nosotros le vamos a brindar las alternativas que tiene y la decisión de la persona que nos llama. E incluso también puede llamar a ese tercero. Usted puede llamar para buscar la orientación, para poder apoyar a alguien más. No tiene que ser necesariamente que llame la persona que está dentro de la situación en ese momento. Y si algo nos queda claro ante los últimos meses es que es anónimo y eso no se va a revelar esa confidencia, lo cual hace muy importante, ¿verdad?, el asunto de poder denunciar las situaciones para que se investiguen conforme establece el derecho, licenciada. Completamente confidencial, así lo garantizan nuestros procesos y yo le pido que nos dé una llamada y nos permita poder apoyarlo. Sabemos que mientras más en las áreas en las que hay mayor incidencia de órdenes de protección es donde menos fatalidades ocurren. Así que sí, los procesos salvan vidas y eso es lo que queremos. No perder la vida ni de tan solo ni una mujer ni un hombre más a manos de la violencia de género. Miércoles 10 a las 9 de la mañana en la pista, ¿cómo es que se llama? Marie Landé en Levittown. En Levittown. Procuradora, ¿me debes la visita antes de que se acabe el año? Dios mediante. Un abrazo. Sí, claro que sí, gracias. Un abrazo. Mucho éxito y salud sobre todo, amiga. Gracias. La Procuradora de la Mujer, Astrid Piñeiro Vázquez, con nosotros hablando de esta actividad que tienen. Y todo esto crea conciencia y para que nos acordemos mínimamente del número de teléfono y de estar pendientes a los nuestros y que erradicar este mal que ciertamente en esta época se agrava más de lo ordinario y ya la macharranería se tiene que acabar. Cuando regresemos hablamos con Beto Podcast de Beto de la Diestra. Está aquí con nosotros en la mañana de hoy. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Conmigo, como todos los lunes, el Beto de la Diestra. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Eddie, ¿cómo estás? Todo muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo estuvo la semana? Bien, aquí arrancando la Navidad, tú sabes, un poco más lento. Uno está un poco más lento, los fines de semana son un poco más divertidos, pero estamos bien contentos. La que se nos había quedado era Ketanji Brown. Ketanji Brown. Ajá, es la otra que nos faltaba. Estábamos aquí hablando de las determinaciones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, porque trascendió en los medios a final de la semana pasada, Beto, un asunto que yo pensaba que estaba resuelto en todas sus vertientes y manifestaciones, pero parece que no. Y es que tú sabes que aquí ha habido una controversia que lo está llevando la ACLU, actually, aquí en Puerto Rico, para que se pueda mantener la X para los no binarios, ¿verdad? Gente que no se quiere identificar como varón o fémina. Y esto para mí se había resuelto para el pasaporte, no para el certificado de nacimiento, para el pasaporte. Y parece que... Cuéntame de eso, porque es que yo no entiendo por qué siguen insistiendo aquí en el certificado de nacimiento cuando ya se decidió por el Tribunal Supremo para el pasaporte. La X, como estás escuchando tú, la que estabas hablando anteriormente sobre el ELA, la X como la abstención. Como no quiero jugar, no me hagas estas preguntas. Es ninguna de las anteriores. No quiero participar. Y lo menciono porque el no binario es algo... o sea, es distinto a lo que hemos visto de los trans, ¿verdad? Que es un hombre se quiere convertir en mujer, una mujer se quiere convertir en hombre, crea que es posible o no, es distinto al no binario. El no binario te está diciendo, no, yo no participo en esa pregunta, no me interesa, yo no soy nada de esas cosas, esa categoría no me aplica. ¿Qué significa eso? ¿Cómo nosotros vamos a permitir que eso sea posible en documentos oficiales? O sea, que no es que estés en transición de uno hacia otro, es que no te quieres definir como ninguno de los No me preguntes, es lo que están diciendo. Hay gente que utiliza Por eso digo que es la abstención. En algunas solicitudes cuando se le menciona la raza, porque entiende que pudieran ser discriminados. Pero eso sí que... No se quiere identificar como hispano, no se quiere identificar como negro. En el caso de Puerto Rico, en el censo todos nos identificamos como blancos. Sí, digo, también no hay a veces que no hay categorías para nosotros, no nos sentimos que ninguna verdaderamente aplica. Y pues, como ellos se sienten, ahí llegaste. Sí, pero es que el sexo sí me siento como Danimal y Tatiana. El sexo sí es binario, ese es el punto. El sexo es hombre y mujer, porque así lo determina la ciencia y la biología. La raza también. No, claro que no. Porque la raza es como tú te sientas. No, pero no como te sientas, porque tú no te puedes identificar de cualquiera, pero... Sí que cuando tú haces tus estudios dices, yo tengo un montón de mezcla, ¿vale? Y va a depender de otras cosas también culturales. El sexo no es así. Y la diferencia del yo creo que el certificado de nacimiento... ¿O tú naces varón o naces femina? Y el certificado de nacimiento es peor que el pasaporte. ¿Por qué? Porque es un documento histórico. Ya. ¿Qué más? ¿Qué además? O sea, ¿qué otras cosas se incluyen en el certificado de nacimiento? La fecha, dónde naciste,
tus padres posiblemente. Lo que me han dicho es que para propósito de la data histórica recoge tu realidad de género cuando tú naciste. Es para propósitos de identificación de ahí en adelante. Pero entonces donde no es cambia la X. pero no es un certificado. El certificado de nacimiento no tiene tu sexo cuando naciste y tu sexo ahora. Eso no existe. Sale uno solamente. Claro. Y es un documento histórico de lo que pasó ese día. Ese día nació Beto Arroyo, masculino, en San Juan, 1987. Yo no puedo después decir, mira, sabes que yo no nací en el 87. Yo nací en el 2005. O sabes que no pongas edad, porque yo no creo en la edad. Eso es un concepto que yo no me lo compro. Yo no creo en el edadismo. A mí no me deben estar juzgando por mi edad. Es una deconstrucción. Todo esto es una filosofía que quiere deconstruir las cosas que son objetivas, las cosas que son ciertas. Hace un rato que no oía lo de la deconstrucción. Es que eso es lo que es. Mira qué básico. Hombre y mujer. La de los machirulos. Uno no pudiese ni vivir en sociedad sin estos conceptos. Edad, hombre y mujer. Esto es básico. Esa serie española está bien buena. ¿Cuál? Si la viste. La de construir el machirulo que llevas dentro. No. Es una parodia todo esto, me imagino. No, no es parodia. Tiene dos seasons. Pero es parodia. Es comedia. Es comedia. Burlándose de todas estas cosas. Sí, entonces es Claro. de lo contrario. Muy bien. ¿Cómo reconstruyo al machirulo adentro? Porque entonces se fueron demasiado para. Sí. para el otro ¿Cómo pongo el rompecabezas para atrás? Sí. Pero vuelvo al concepto jurídico de cómo es que aquí seguimos llevando a cabo un tipo de manifestación que sabemos que no va para ningún lado, porque es que si en el pasaporte, que tiene la foto, porque el certificado de nacimiento no tiene la foto, el certificado de nacimiento no necesariamente te sirve para identificarte en muchas instancias. Es para saber lo que pasó ese día. Es para saber lo que pasó ese día. Pero en el caso del pasaporte ya te dijeron que no. ¿Cómo siguen todavía insistiendo en que aquí sí? No sé, desde las últimas balas que tienen los activistas, están medios apagados. Ya. Han cogido una catumba contra Trump. Y eso, ¿Cuándo cogió fuerza este tipo de situación de lo del movimiento Ajá, LGBT? ajá. con Desde el wokeness? Desde Obama fue el presidente que le dio la puerta a todo esto, tanto con la parte racial, con la parte de la sexualización, la identidad de género, y 2020 que fue el pico cuando estaba Black Lives Matter y todo esto, que se mezclaron todas estas fuerzas como un movimiento político. Pero es todo, por eso digo la parte de la deconstrucción o la parte de que todo lo que existe se lo inventó alguien. Yeah. O sea, no hay nada objetivo, no hay nada real en el mundo. Todo el mundo se lo inventó. Pues los blancos europeos cristianos inventaron algo. Ahora nos toca a nosotros inventarnos otra cosa. Y eso es lo que están haciendo. Pero parte de la premisa de que nada existe, nada es real. Todo es un invento. Igual hombre y mujer es un invento. En el caso, otra noticia que trascendió a finales de la semana pasada es que el Senado académico, que está compuesto no solamente de estudiantes, sino de profesorado, es la gente que toma las decisiones en la Universidad de Puerto Rico, quieren volver a insistir, o no volver a insistir, sino que la situación con los baños estos inclusivos, Ajá. que se queden, Ajá. aun cuando pudieran perderse fondos por ir en contra de las políticas. Que se federales. queden. Porque esta es la línea que yo Aquí trazo. estamos llegando y no nos vamos. Hay que mear juntos. No podemos ir a baños nenes y nenas separados, como siempre se ha hecho y Parte de una funciona. agenda. Es toda una agenda activista, pero no representa al pueblo ni a la gente. Eso es lo que a mí me molesta y me vuela la cabeza, porque estos temas siguen siendo relevantes, porque los periodistas, los activistas, los Es controversial, académicos, porque aquí estamos hablando de eso. pero es porque sigue llegando. Ujú. Pero llega porque una gente que no tiene mucho poder real, tienen poder fabricado en las instituciones, en la universidad, en los medios y en la política. Entonces se mete. Entonces alguien que está saliendo a laborar, que lleva desde las 5 de la mañana, nos está escuchando, que sea un obrero, alguien que está trabajando en pequeña empresa, dice, ¿qué me importa a mí estas cosas? Bueno, para allá iba. Porque aquí podemos ser muy liberales. Hasta que tengo a un varón orinando al lado de mi hija en un baño público. No. Hasta ahí No, somos liberales. Yo no digo que no les importe, que no, ellos quieren los baños inclusivos. Al contrario, dicen, no, queremos quedarnos como siempre lo hemos hecho, que funcionó bastante bien. Hombre y mujer, déjame los baños separados. Ahora podemos enfocarnos en que me bajen las contribuciones y me dejen crear mi empresa. Tengo que pausar, pero cuando regresemos quiero hablar de los mercados navideños. Estoy preocupado. Nación Z con el licenciado Eddie López atrás. Con Beto Podcast. Beto Arroyo. Me preguntaba ahorita acerca de los mercados navideños y me miraste así como me mira el marciano cuando baja.
Porque yo no le hablo al marciano, ¿cómo es? Yo le hablo al marciano no me habla a mí. No obstante, te mostré los videos donde se están dando unas manifestaciones de musulmanes o personas identificadas como musulmanes en contra de estos mercados navideños, de la tradición católica navideña, mayoritariamente en Europa. En ciudades importantes en Europa, y se está saliendo de control con Molotov, Pedra, y esto ya mismo, ¿verdad? Pudiera trascender en Lo que tú me enseñaste ahí estaba feo. Sí. Musulmanes con banderas palestinas Sí. molestando, allí tirando piedras para que las personas no puedan ir a un mercado navideño cristiano en Europa. Tanto se ha salido de proporción el asunto de la migración, que ya están alzados. Antes era ellos que los atacaban en la mezquita, que no está bien. Pero tanta preponderancia hay de personas musulmanas en países de otras tradiciones que pueden entonces ahora virar la cosa, quizá. Claro, Sí. claro que puede. Es que nosotros vivimos una noción, yo no sé dónde sale esta noción, de que tú puedes tener ciudades y países Ajá. que mezclan todos tipos de creencias como vecinos y que todo es compatible. Hay cosas que no son compatibles. Al final del día, si tú tienes unas creencias de que es Mira, bien y mal, Israel y Palestina. O sea, pues, pero si los metes todos en un mismo lugar, si tú tienes unas creencias de que es bueno y malo, yo tengo unas creencias de que es bueno y malo, y esas ideas no son compatibles, el que sea mayoría va a dominar. Y decir, pues tú quieres venir a mi país, estas son las reglas. Ahora, si cuando vienen cambian la demografía, porque los que estaban, los cristianos, no tienen hijos y los musulmanes tienen más hijos y también siguen abriendo la puerta, pues llega un punto que el país va a cambiar. El país, las creencias, las costumbres del país son lo que la gente que esté allí quiere y cree, ¿verdad? Y practica. Y si la mayoría de las personas creen y practican otra cosa, pues ese país que antes era Bélgica, que es el que me enseñaste, dejará de ser el Bélgica que tú y yo conocemos. pudiera ser porque se entiende de que hay una protección adicional o desproporcionada a Israel versus a otros países árabes en los conflictos que se están suscitando en la Franja de Gaza. Esto no tiene nada que ver con, No. con la... No. Esto no tiene nada que ver. La inmigración viene de muchos lugares. Probablemente los menos que vienen son de Pero la Palestina. molestia con ese país en partir No. La molestia con los judíos ha sido de mil temas siempre, ¿sabes? Si no es esto, es otra cosa. ¿Sabes? Hay mil temas. El punto es que hay culturas que no son compatibles y estas peleas se van a dar si sigue la migración de la manera que hace. Que ha Gracias, sido. Beto. Hablamos la semana que viene. Cuídense. Linda semana. Esta necesita con el licenciado Eddie López. Tenemos con nosotros en la mañana de hoy uno de esos funcionarios que por lo bajito ha hecho un montón en algo que nos jugamos la vida. Tiene que ver con el desarrollo económico, tiene que ver con el turismo, tiene que ver con la educación, tiene que ver con la seguridad. Con nosotros el director de la Oficina de Gerencia de Permisos, Norberto Almodóvar. Buenos días, bienvenido. Buenos días, licenciado. Para mí es un gusto estar aquí en la mañana de hoy. Coincidimos no hace mucho en la actividad de los alcaldes, tuvimos una conversación, hemos tenido varias conversaciones luego de eso, ¿verdad? Y me parece sumamente importante porque al final del día, pues uno va a la estadística y el box score dice quién ganó el juego. Y hasta ahora vamos. Y por muchos años hubo más de un tipo de permisos pillados y eso ha sido un logro de esta administración, que ciertamente, sin todavía haber hecho la reforma contributiva en papel para enmendar la ley, ya se han logrado cosas. Hablemos un poquito de eso. Ciertamente, es como bien dice, los números van favorables a nuestro favor, valga la redundancia, pero eso es gracias a la visión y la estrategia que ha implementado la gobernadora Jennifer González Colón. Ciertamente este tema de permisos es medular e importante para ella y así se ha visto plasmado a través de las órdenes ejecutivas que promulgó desde que asumió el cargo el pasado 2 de enero. Okay. Las primeras órdenes ejecutivas, la 2502 y la 2503, fueron dirigidas al área de permisología y gracias a esas órdenes es que estamos viendo resultados innovadores y favorables, como bien dice. Más o menos un numerito que tengas así. Mira, hasta la semana pasada teníamos más de 79,000 trámites aprobados a la fecha. En este año, lo que representa un 10% más a la misma fecha del año pasado en comparación al año anterior. Y tienen como ¿cómo es que le llaman a eso? Hay veces que es con relojes, con medidas, un dashboard. Tenemos un dashboard que propósito. créeme que yo soy bien psycho mirándolo diariamente. Buena. Porque
ahí es que uno va apretando tuercas Psycho. y viendo. Ciertamente la gobernadora recibe los resultados y tanto la gobernadora como el licenciado Francisco Dómenes Ajá. están sumamente pendientes. Y una de las cosas que miran particularmente es el tiempo que toma cada uno de los permisos y están muy celosos con eso. Sí, el tiempo, y te puedo hablar siguiendo esa línea de efectividad. Cuando Ujú. nosotros entramos, en este caso yo asumí el cargo el pasado febrero, Ujú. 13 de febrero en específico. Cuando yo entré, el promedio o el porciento de efectividad Ujú. estaba en 39%, Wow. en comparación a la misma fecha Claro. al año anterior. Al día de hoy podemos decir que lo tenemos en 88%. Y eso es, ¿qué significa efectividad o productividad? Lo de efectividad es que todo lo que entra, el 39% salía, cumpliendo con los términos de ley. Pues ahora todo lo que entra, el 88%. Sin utilizar la justa causa. Sí, exacto. Claro. Pues ciertamente, gracias a que a la orden ejecutiva que promulgó la gobernadora y a raíz de esa orden ejecutiva nosotros emitimos como agencia una orden administrativa. Y la gobernadora siempre está bien pendiente porque lo que nos dijo es cómo optimizamos el sistema sin incluir aún la legislación. Claro. Pues eso es lo que hemos hecho. Porque Realizamos se está trabajando en un borrador para legislación para agilizar procesos. a futuro. Ciertamente vamos a tener que necesitar en algún punto la mano amiga de la legislatura. Y eso es sin entrar aún en vigor lo que está trabajando el presidente de la Junta de Planificación, el licenciado Héctor Morales, que está bien enfocado con el nuevo reglamento conjunto. Todos estos elementos o gran parte de estos elementos se ha concentrado dentro del Departamento de Desarrollo Económico y en tanto y en cuanto ustedes puedan hablarse a ustedes mismos, ayuda porque no tienes que contar con la voluntad de terceras entidades. Ujú. Y aquí por mucho tiempo, ¿verdad? Ustedes pueden hacer lo inhumano, ¿verdad? Por tratar de desvivirse y sacar el permiso, pero muchas veces te recae en inspecciones de otra agencia Ujú. o hasta del privado también en algunas instancias. Y eso dificulta y muchas veces ustedes se llevan el palito sucio de la línea, Sí, ¿verdad? sí, Porque el permiso lo terminan firmando ustedes, pero dependen de que alguien más haga su trabajo. Y de eso no se habla, director. Sí, es muy cierto. Gracias a Dios tenemos un secretario del Departamento de Desarrollo Económico que está sumamente comprometido, que nos ha extendido la mano amiga de ayudarnos en el proceso, porque como bien sabes estamos dentro de una estructura o una sombrilla que compone el Departamento de Desarrollo Económico, pero es muy cierto lo que dice. Son pocas las personas que conocen el proceso de permisos, pero como usted bien dice, el que coge el tiro soy yo, es la OSPE. Ujú. Pero dentro de ese proceso de permiso están envueltas muchas agencias concernidas. Entiéndase Recursos Naturales, entiéndase el Instituto de Cultura, y así sucesivamente puedo enumerar varias. Y a través de los años hemos visto que a lo mejor OSPE sí es diligente y eficiente en su proceso, pero estas agencias por falta de personal, por X situación o circunstancia, pues se dilatan un poco más del término que establece la ley. Y ahí es que vemos las dilaciones en la expedición de los permisos. Pero con esta administración y a través de la creación del Task Force y varias reuniones que sostenemos periódicamente con estos jefes de agencia, hemos logrado una agilidad en ese tiempo de respuesta de las recomendaciones que emiten estas agencias concernidas. Y te puedo dar un número. Antes de que nosotros llegáramos, el tiempo promedio eran 100 días en diferentes productos. Puedo hablar de notificaciones, consultas de ubicación. Ujú. Pero si ese término, tú le aplicas la orden ejecutiva que emitió la gobernadora, que es la 25003, el tiempo promedio bajó de 100 días a 16. A 16 días. A 16 días. Lo En que esos se otorga trámites en desde que específico. alguien la solicita hasta que se le otorga. Sí, a 16 días. Y eso no solamente es gracias a la orden ejecutiva de la gobernadora, es a la voluntad y el diálogo que sostenemos periódicamente con estos jefes de agencia que están envueltos en el proceso de permiso. Hay unas cosas, y eso ¿verdad? 23 años en la legislatura, de una manera u otra, hay unas cosas que en papel te dicen cómo debería ser Ujú. y otras cómo funciona
cuando tú vas a la ventanilla a solicitar el servicio y en la práctica no necesariamente es lo que dice el papel. El papel te va a decir lo que nos gustaría que fuese, Claro. pero por voluntad humana, por muchas otras razones, por la topografía que tenemos, por las inclemencias del tiempo, por las leyes ambientales federales inclusive, todo eso incide en la realidad de cómo funcionan las situaciones. En este año, ¿cómo han enfrentado quizás esa realidad de lo que dice el papel y la realidad fáctica de lo que tenemos y cómo funcionan el Mira, humano ahí detrás? Sí. Es un reto que cuando asumí dentro de la geografía que yo realicé y como pasado, en uno de los puestos que ocupé en el pasado fue director de recursos humanos. Ujú. Y yo creo que el éxito o el fracaso de cualquier empresa depende de ese recurso humano que tú tengas presente. Y motivado. Sí, y puedo decir que el recurso humano que se encuentra en la oficina de gerencia de permisos es uno sumamente comprometido. ¿Y por qué? Porque esas personas que llevan más de 20 años algunos, 30 otros y un sinnúmero de años, en el mercado laboral privado valen mucho dinero. Y ahí es que tú ves el compromiso genuino que esa fuerza laboral tiene, porque el gobierno no es un secreto que en esos puestos los salarios no son atractivos, que sí se está trabajando para mejorárselos, que sí al día de hoy hemos hecho un trabajo y gracias a no solamente al secretario del Departamento de Desarrollo Económico, sino al secretario de la Gobernación y a la gobernadora, le hemos dado aumento a esos trabajos, a esos empleados, pero más allá de eso, nosotros en esa radiografía descubrimos o visualizamos que teníamos varios puestos clave en el área ambiental que al día de hoy no se habían reclutado. Wow. Y te puedo hablar de las regionales. Tenemos 4 regionales que cuando nosotros llegamos llevaban más de 6 años sin director regional. Y nosotros al día de hoy, pues ya de Obviamente 4... el permiso no va a salir si no hay un director que tome decisiones. Sí, sale, pero la carga total recaía sobre el gerente. Ya. Entonces ahí es que empiezan los cuellos de botella. Porque el gerente, más allá de la función, tenía que asumir el cargo o el rol también del director regional. La única regional que nos falta en el día de hoy es la regional de Ponce, que se nos ha hecho un poco cuesta arriba reclutar el personal ahí. Pero estamos enfocados en el área ahora mismo de reclutamiento del área ambiental, que es parte vital del trámite, porque si tú conoces de permiso, ciertamente el trámite de ambiental, en análisis ambiental, es muy importante para poder conseguir con los trámites subsiguientes. Y cuesta. Y cuesta mucho dinero. Sí. Así que en ese aspecto tenemos un director de área de esa división que está muy comprometido, que tristemente al día de hoy tenemos solamente 2 empleados evaluando a nivel ambiental sobre 300 casos que tienen en bandeja y nos estamos enfocando en esa área. ¿Cuánto de esto pudiera mejorarse quizás con tecnología en los procesos de ustedes, director? Que hayan ubicado ya. Lo ves plasmado en los números, por eso es que estamos... Más allá del dashboard y darle seguimiento a los hemos números. subido bastante en ciertos productos y te puedo hablar del permiso único, que te puedo dar un número más o menos. A la semana pasada teníamos sobre 35,000 permisos únicos aprobados, lo que representa más de 20,000 negocios nuevos operando. ¿Sigue siendo eso de año en año que hay que renovarlo? Dependiendo la licencia. Ya. Es de 1 a 3 que te provee el sistema, la gobernadora, y se está trabajando para hacerlo, extenderlo a 5. Ciertamente las inspecciones de bomberos por ley requieren ir anual, y salud, que dependiendo Y el asunto de los negocio, seguros también, que siempre se los recuerda. sí, dependiendo del negocio, es a 2 años. Ya. Dentro de esa realidad fáctica, obviamente, y divago aquí un poquito, porque el asunto del empleado, ¿verdad? Y estando en estos puestos de supervisión, y si estuve en recursos humanos lo sabe, yo tengo uno de mis mentores, que es el licenciado Víctor Rivera Hernández, pasado secretario del Trabajo, me decía, no siempre tú tienes que tener al empleado bien pago. Tienes que tener liderato, tienes que lead by example, por el ejemplo, y además de eso, dejarlos brillar. Porque Claro. no porque el empleado brille tienes que, ¿verdad? Vas a perder lustre tú como su supervisor, al contrario, te va a hacer lucir bien siempre. Y esa parte es importante para tener al empleado motivado, director. Pero aquí tenemos permisos de diferentes cosas y con su complejidad.
para propósitos de los diferentes negocios. ¿Se está dando prioridad al que está llegando versus el que ya está o estaba en el pipeline? ¿Cómo están manejando eso? Porque hay unas directrices de la gobernadora de todo este reshoring que se está dando, y eso te impacta la cantidad mínima de solicitudes. Entonces, que se le está dando prioridad a lo que ya estaba pendiente, a lo que está llegando nuevo. ¿Cómo se está manejando? Se está trabajando, en el lo orden que de hicimos fue prioridades? dentro de, con poco estamos haciendo más. Y es porque si tú tienes una estrategia o un plan, pues tú maximizas los recursos que tú tienes disponibles. Y lo que hicimos fue esos casos nuevos prioritarios los atienden un número de empleados, entiéndase un equipo, un task force que tenemos dedicado a esos casos, y los demás empleados pues están trabajando el día a día. Y gracias a eso hemos bajado el backlog que teníamos. Ya lo que nos quedan son como alrededor de 2,000 casos que venimos arrastrando de años anteriores. Y ciertamente puedo abundar y reconocer y abundar un poquito más, valga la redundancia, de lo que tú hablaste, que sí la tecnología la estamos utilizando a nuestro favor, que sí hemos integrado inteligencia artificial, que se ve reflejado en el producto del permiso único, que estamos ahora mismo en un análisis porque tenemos 56 productos que reconocemos que aunque la tecnología es buena, no lo podemos implementar en todos los productos porque el tiempo de calibración es uno que hay que dedicarle. Y te voy a dar el ejemplo del área ambiental. Aunque sí podemos utilizarlo en ciertas fases, ese análisis ambiental es mega importante que descanse dentro de una persona humana. No le podemos descansar en la inteligencia artificial. Y dentro de lo próximo que vamos a estar lanzando es una mejora que utilizamos la tecnología en el PUI, que es el permiso único incidental, que va ligada al permiso de construcción. Y eso sabemos y reconocemos que nos va a adelantar sumamente muchísimo. Director, igual que se conceden permisos, también a veces se niegan permisos, y yo sé que las vertientes pueden ser muchas, pero si dijéramos la mayoría de los permisos que no se conceden, pudiéramos decir que hay un común denominador. Si lo han identificado en esa medida. Sí, podremos decir. Faltan documentos, no cumplen. La mayoría, más allá del análisis que realiza el técnico, pudiéramos decir que sí, que el proponente a veces falla por falta de desconocimiento, por apuro, por premura en los procesos. O por dejadez. O por dejadez. Que es eso mismo. El caso a veces se subsana y el término de subsanación son 30 días, pero el proponente nunca responde y el sistema está programado para archivar el caso. ¿Cuál friendly para el proponente? ¿Cuál user friendly es para el proponente del sistema? Eso es un área de oportunidad que vamos a trabajar a futuro. Sin tener que legislar. Sin tener que legislar, ciertamente, porque tenemos el poder de decisional que es el SVP. Reconocemos que es una plataforma funcional con un amplio espacio de mejora que vamos enfocado, como dije, a trabajarla. ¿Por qué? Porque cuando yo asumí el cargo, dentro de todo mi día a día, yo realicé reuniones periódicas con estos gremios que trabajan. Entiéndase el Colegio de Ingenieros, entiéndase la Asociación de Contratistas, los constructores y estas personas que son los que viven de esto, los que trabajan esto, es su pan. Y reconocemos, dentro de esas reuniones, ellos nos han dado recomendaciones. Reconocemos que tenemos una plataforma, como bien dije, funcional, pero con un amplio espacio de mejora, porque hasta para los mismos ingenieros que trabajan esto es un poco complicado. Imagínate para una persona de a pie que va a crear una cuenta. Solamente el proceso de erradicación. El proceso. El SVP pues tiene un amplio espacio de mejora. Y ahí vamos. Y vamos a utilizar chatbot para que te guíen en el proceso. Y te voy a dar un ejemplo de la visión de lo que queremos implementar. Que tú eres Eddie López y dice, el sistema te va a preguntar, te va a hacerle una serie de preguntas. Eddie, ¿qué es lo que tú quieres establecer? Pues quiero establecer una barbería. Y el mismo sistema con ¿Y ya en ese sitio había una barbería antes? Sí, ciertamente. Que es lo que todo el mundo se queja. O algo Yo creo nuevo. que ahí hay que legislar por lo que he mirado, pero bueno.
Sí, No, o seguimos. algo nuevo. Es como que si quiero hacer una barbería, el sistema te va a preguntar. Ciertamente, lo primero que tenemos que analizar es la zonificación o dónde va a estar la barbería, porque muchas veces los proponentes firman hasta los contratos y luego de que tú te firmas el contrato, te percatas o en el proceso de permiso te das cuenta que ese negocio no cabe dentro de esa zona. Y no es culpa de OSPE, es que la Cuando decimos zonificación... que no cabe, Es la zonificación lo prohíbe. Por zonificación no se puede establecer ese negocio. ese comercio ahí. allí. Sí, eso es un análisis que tenemos que realizar previo a cualquier trámite. Para sacar un permiso en Puerto Rico, se necesita contratar a un gestor. Es casi obligatorio contratar a un gestor porque si no, una persona común, cuando hablé ahorita de que el proceso es user-friendly. No necesariamente. Ciertamente nosotros tenemos un centro de servicios que está dentro del Departamento de Desarrollo Económico, que tenemos un personal sumamente comprometido que te van guiando en el proceso. Sí, Yo sé de mis clientes, director, y por eso le hago la pregunta. Ahora te llaman de allá. Dicen, mira, te faltó aquí esto, este sello tenías que ponerlo acá, está mal puesto, lo que sea, tienes que corregir esto. Sí, eso no pasaba antes. Porque integramos un sistema que se llama BrainHigh, que es de servicio al cliente, que cualquier trámite que tú vayas realizando y creas un ticket, por decirlo así. Se fue mejorando. Antes salía un correo electrónico. Sí. Ahora hay una llamada. Pues ahora hay una llamada, tenemos un personal dedicado a eso, a darle y guiar a las personas, a los proponentes en el proceso, en el trámite de permiso. Estas naves de Pritco que se intentan utilizar, y yo lo he criticado aquí porque me parece que hace un ratito que no sé, y lo hablaré en su día con el director de Fomento, pero van a requerir de permisología también de parte de ustedes para ponerlas a funcionar con las compañías de manufactura que regresan o que vienen a Puerto Eso Rico. es lo que estamos trabajando con Roberto Lefranc, de que si ya es parte del gobierno, pues nosotros previo a cualquier solicitud, pues ya esos permisos estén todo al día o aprobados. Para entonces hacer el fast track, si quieres alguna farmacéutica y en un pasado, como tú bien dices, ya eso estaba, pues nosotros como oficina, pues te damos todo el paquetito completo. Desde el principio de la administración se ha hablado de que hay un comité ofreciendo recomendaciones, se ha estado reuniendo, usted es parte de ese comité, ¿por dónde va eso? Pues mira, el comité ya expidió su informe, que esa fue la orden ejecutiva que hablé previamente, que es la 25002, que tenía como fecha emitir unas recomendaciones puntuales del sistema de permisos al 30 de junio. Se emitieron las recomendaciones, se le dan update periódicamente. La última fecha fue, si no me equivoco, el 31 de octubre que le emitimos. La gobernadora está analizando las recomendaciones y realizando la estrategia y el plan para a partir del 1 de enero ir comenzando a implementar. De lo que hay en esas recomendaciones, ¿es un overhaul completo de la ley? ¿Son matices? Sí. ¿Cuán significativo te va voy a ser hablar someramente. Sí, sé que no podemos entrar mucho en detalle porque todavía no se ha convertido en la propuesta, ¿no? Pero sí. Sí incluye, como bien dices, parte legislativa. Sí incluye también, estamos a la espera del reglamento conjunto que hablé, que el que tiene la jurisdicción es la mucha Junta de batalla Planificación. eso, ¿verdad? ¿Y dónde está el tribunal? Sí. Tristemente al día de hoy estamos operando con uno de emergencia, pero como bien dije, reconozco el esfuerzo que está realizando el licenciado Héctor Morales en esa línea de tratar de expedir o promulgar un reglamento conjunto nuevo. Sí. Y no solamente legislación, sino optimizar lo que tenemos y seguir agilizando. Reglamento, cartas circulares, reclutamiento, como bien dice, pues te diste cuenta o te percataste de que tenemos ahora un área de servicio al cliente que está más ágil y guiando a los proponentes y así sucesivamente. Interesante. Aquí no jugamos todo con eso, porque de nada vale enamorar a la gente para que venga para acá o que se quede en Puerto Rico, inclusive pedirle que se quede, y alguien que va a montar un restaurante donde había una cafetería o un coffee house donde había otro, ¿verdad? Y esa es la queja mayor cuando uno ve de gente que está en la industria, ¿verdad? Más allá de otras cosas que surgen sobre la marcha que también van a pasar, porque no toda la topografía es igual, las inclemencias del tiempo, o sea, hay muchos factores aquí que tienen que ver, pero hubo un logro significativo que estuve leyendo recientemente, y es que muchas de las agencias que tienen que ver con la obtención o gerencia de permiso, que no necesariamente son ustedes, no tenían inspectores suficientes para ir a hacer la inspección. Y entonces
Tú decías, mano, yo cumplí con todo, pero no me han venido a inspeccionar y no me dan el De permiso acuerdo. sin eso. Eso se trascendió, hubo un logro en Sí, cuanto a eso. el- Pero además de eso, ustedes ahora están en control de algunos de esos procesos que antes no Sí. los tenían. Y Cuéntame. eso es gracias a unos acuerdos colaborativos promulgados e impulsados por la gobernadora Jennifer González Colón. A partir del pasado 1 de julio entraron en vigor. Eso, como bien dice, el Departamento de Salud y la Oficina de Gerencia de Permisos, junto al Departamento de Desarrollo Económico, firmó un acuerdo colaborativo en donde Salud cede sobre más inspecciones de bajo riesgo a nuestros inspectores. Y eso agiliza mucho el proceso, porque como bien dice, el proponente no le está malo pagar, pero sí no recibe el servicio y el Y problema... si tiene dónde pagar también, secretario, porque Ujú. es que a veces, hermano, Y el problema lo veíamos en el área de renovación, Sí. porque sin duda. el permiso te va a salir condicionado a, Claro. pero cuando vas a renovar, tú no puedes renovar lo que no tiene final y firme. Correcto. Entonces ahí es que nos dimos cuenta de que había un problema grande para el proponente. ¿Y cuán difícil fue que se le cedieran esa facultad? Pues mira, no fue difícil. El secretario de Salud se sentó en la mesa de dialogar con nosotros y estuvieron totalmente de acuerdo. Ciertamente ellos guardaron jurisdicción del área de comida, que está regulada por el gobierno federal, y nos cedieron la de bajo riesgo. Puede ser dealer, oficina Sí. médica, oficina de Cosas que ventas muchas veces no telefónicas. cambian de año en año, No, particularmente para las ciertamente no. renovaciones. Director, me traiciona el tiempo. Hay muchos temas en cuanto a esto. Lo que no se mide no se mejora. Así que vamos a continuar esta conversación Claro. más adelante con las cifras nuevas, cuando ya la propuesta esté un poco más, Ujú. ¿verdad? Que tome forma, porque sé que recientemente, ¿verdad? Están considerándola y cuánta voluntad puede haber también para cambiar estos procesos, porque me parece que hay algo de eso también en la mezcla. Agradecido de su Vamos tiempo encaminados. Gracias por y la disponibilidad. oportunidad. Norberto Almodóvar, director de la Oficina de Gerencias y Permisos del Departamento de Desarrollo Económico, liderado por don Sebastián Negrón. Abrazo para él también. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López.